En las logias masónicas no se habla de política. Políticos del PSOE copan en 2 años los máximos cargos de la masonería en España. Has empezado fortísimo, Pablo. Comentan tipo quienes somos hijos del ángel caído transgresor. No van a quienes somos hijos de Dios. Dicen quienes somos hijos de Lucifer. Nunca nadie en masonería va a adorar a Lucifer. No sé si le crees. El poder estar en la masonería de las masas, que no accede a un secreto que solamente unos pocos conocen. Es casi insultante que se considere que todos los que estamos en masonería no tenemos la capacidad de discernimiento suficiente como para darnos cuenta de que estamos siendo engañados. Pues gilipollas, no vamos a hacer todo. Hay una rama para mí masónica que tiene un germen de los Illuminati. Entre los Illuminati y el comunismo buscaban lo mismo, pero desde diferente perspectiva. Descristianizar el mundo, acabar con la propiedad privada, con el concepto de familia tradicional. La Unión Soviética perseguía a los masones. Si nosotros permitiésemos que cualquier persona se iniciase en una logia masónica y empieza allí en modo Simpson a decir me aburro, jode completamente todo el ritual y toda la tenida. Para mí, que algo sea secreto es o maldad, o vanidad, o egoísmo, o mentira. ¿Te consideras anti-masón? O sea, ¿crees que la masonería tiene que extinguirse? ¿O que los masones deben morir? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva etapa de Aquí se escucha. Como puedes ver, le hemos dado un nuevo toque al set, pero sobre todo también le hemos dado una nueva dirección al canal. A partir de ahora nos centraremos en hablar de aquellas cosas que nos dividen, que nos confunden, que generan certezas o que las destruyen. Desde la ciencia a la espiritualidad, desde la tradición a la tecnología. Hoy empezamos con un tema que divide desde hace siglos, la masonería. Aunque ya entrevistamos a Marcos en su templo masónico. Marcos, bienvenido de nuevo a Aquí se escucha. Bien hallado, muchas gracias. Pondremos por aquí el enlace por si queréis ver el vídeo de la entrevista que mantuvimos. Pues hoy vamos a contrastar su verdad con alguien al quien podríamos llamar antimasón, que es Pablo Acero. Bienvenido a Aquí se escucha desde Madrid. Muchas gracias, encantado de estar aquí, un placer. ¿Qué esconde la masonería? ¿Qué es verdad y qué es mito? ¿Por qué genera tanta controversia? ¿Quién tiene realmente más autoridad para hablar de la masonería? ¿El que la vive desde dentro, paso a paso? ¿O el que la ha estudiado y analizado a fondo, pero desde fuera? Hoy vamos a ver ambas caras de la misma moneda. ¿Qué es la masonería para vosotros? Por alusiones, ¿no? Quizás deberíamos empezar por Marcos. Esto, aunque parece súper sencillo, a mí siempre me cuesta mucho trabajo decir lo que es la masonería como en una sola frase. Pero yo diría que la masonería es una asociación de personas que buscan el conocimiento a través del estudio de sí mismas y también bueno, la libertad del resto de individuos de la humanidad, ¿no? El progreso de la humanidad. Creo que cada vez que la defino, a la masonería la defino de una forma diferente, pero creo que también conforme estoy en masonería la vivo de forma distinta. Entonces, ahora mismo diría que eso podría ser una visión más o menos cercana a lo que tengo en la cabeza. ¿Pablo? Yo, hombre, desde dentro no lo puedo decir porque no soy masón, como sabéis, pero sí he leído mucho y siempre recurro a citas, que es un poco el argumento al que tenemos que acudir los que no somos masones. No solamente en masonería, en cualquier campo, recurrir yo creo siempre a gente que lo ha vivido y que incluso son referentes en el tema, es importante, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas definiciones, en eso coincido contigo, de masonería, algunas quizá más estandarizadas o más aceptadas en general, como la que define, por ejemplo, Albert Mackey, de ciencia moral velada en alegorías ilustrada por símbolos. Yo creo que es bastante aséptica y aceptada en general. Pero luego cada uno le da su enfoque. Estoy de acuerdo contigo en que tú has dado tu propio enfoque y me parece bien. Hay otros que difieren un poco en esa visión. Yo siempre cojo un poquito de los que la defienden y un poco de los que la critican, ya sean o hayan sido masones o sean estudiosos de la masonería y también den su visión, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista ya sabéis un poco cómo me posiciono yo respecto a la masonería. Obviamente no me parece que sea algo para mí, desde mi punto de vista, positivo, pero sí que puedo, si queréis, voy a empezar ya con unos buenos libros. El bolsillo de Doraemon, ¿no? Como lo estábamos comentando antes, que tiene aquí... Este libro es interesante porque es de alguien que fue masón, español, de Asturias, se llama Roberto García Álvarez. Escribió un libro que se llama El desencanto. Bueno, ya el título te dice un poco lo que él piensa de la masonería, ¿no? Y empieza ya en la introducción con una definición que recoge de un escrito del siglo, si no me equivoco, XIX, de Ambrose Bierce, que se llama El diccionario del diablo, y define: masones,
Es que me hace gracia porque es bastante ácido, con humor ácido. Dice: orden con ritos secretos, ceremonias grotescas y fantásticas vestimentas que, teniendo su origen en tiempos de Carlos II entre los trabajadores y artesanos de Londres, ha reunido sucesivamente a los muertos de siglos pasados en un continuo retroceso hasta que ahora abarca a todas las generaciones de los hombres desde el mismísimo Adán y se enorgullece de la captación de ilustres miembros entre los habitantes del caos y del vacío sin forma. Dice: la orden fue fundada en periodos diferentes por Carlomagno, Julio César, Ciro, Salomón, Zoroastro, Confucio, Tutmosis y Buda. Sus símbolos y emblemas han sido hallados en las catacumbas de París y Roma, en las piedras del Partenón y de la Gran Muralla China, entre los templos de Karnak y Palmira, en las pirámides de Egipto, siempre por un masón. Como diciendo, son ellos los que siempre encuentran esa antigüedad, ¿no? Quizá, como decía también otro autor que habla del simbolismo masónico, no tanto con un continuismo, sino con una apropiación de culturas anteriores, con algún simbolismo bastante general que podría ser atribuible a la masonería y ellos como que se lo atribuyen, ¿no? Habla particularmente de la Gran Logia de España, que bueno, luego entraremos, es la rama regular de la masonería, o así llamada, y él dice esto, dice: frente a la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia de España, representante de aquella, es un triste chiste, una máquina burocrática concebida para sacarle el dinero a los hermanos, comerse ilusiones, cercenar carreras y dejar a la masonería en España convertida en una mala chocarrería a la que solo se arriman o los ilusos o los trepas. Siendo así la Gran Logia de España, es de extrañar que cada vez cuenten con más apoyo y renombre el resto de las obediencias que hay en nuestro país, que, no obstante, una vez conocidas también desencantan. Eso es lo que define este ex-masón. Es cierto que los masones consideran que alguien que se ha iniciado nunca deja de ser masón, a no ser que seas expulsado o irradiado, como los masones dicen, pero él abandonó, presentó lo que se llama plancha de quite y se considera como que abandonas la masonería, ¿no? Has empezado fortísimo, Pablo. Ya hay 20 cosas de las que podemos hablar. Pues nada, adelante. A ver, yo lo que denoto con esto es que es cierto que hay como dos vertientes totalmente opuestas, ¿no? Que es como hiper a favor, hiper en contra. Yo, la entrevista que mantuvimos la última vez, Marcos, hablabas de la filantropía, de ser una mejor persona, de ese desarrollo personal. Y ahora lo que cuenta Pablo, ¿no? Es algo totalmente diferente en este sentido, es un polo opuesto, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué tantas personas asocian la masonería a algo malo cuando se supone que lo que persiguen es buscar el bien? Me da igual, empiezo yo si quieres. Bueno, siempre ha habido un gran desconocimiento de la masonería ha permanecido también en la sombra, sin que tenga que ser necesariamente algo negativo durante muchísimos años. Y la masonería ha buscado la emancipación del ser humano, la emancipación de los poderes. De hecho, cuando empieza en la Gran Logia Unida de Inglaterra a principios del siglo XVIII con estos gremios de constructores, lo que buscaban eran literalmente salirse del poder de la corona británica y poder reunirse en un espacio donde no hubiese una influencia por parte de la corona, que después podemos hablar también de la influencia que a día de hoy puede tener la corona británica en la masonería, la Gran Logia Unida de Inglaterra. O cómo ha ido cambiando, porque Carlos de Inglaterra es otra historia completamente diferente de lo que había antes. Pero es eso, la masonería ha buscado que el ser humano investigue por su cuenta, que el ser humano compile todos los conocimientos mundiales, y lo hilo también con la definición que dabas antes, Pablo, porque en los símbolos de las pirámides o en símbolos de antiguas civilizaciones, la masonería ha intentado encontrar paralelismo con lo que la masonería es a día de hoy. Pero desde luego es muy atrevido decir que la masonería tiene 3.000, 4.000, 5.000 años o 2.000 años de antigüedad. Eso es muy, muy atrevido. Sí que es cierto que lo que ha intentado ha sido recopilar todo ese simbolismo a lo largo de la historia y lo utiliza de esa forma con sus propios mitos y leyendas. Sus propios mitos y leyendas. Inventados. Basados en algunas cosas, pero sí, sin duda. Hay muchas cosas que la masonería se ha inventado para su formación, digamos, a través de los distintos grados y de los distintos rituales. Antes de seguir, te lanzo algo importante. ¿Sabías que 8 de cada 10 currículum son filtrados y descartados por la inteligencia artificial antes de que lo lea una persona real? Son los sistemas ATS y los utilizan los principales portales de empleo y departamentos de recursos humanos. Si no sabes cómo funcionan, tu currículum se queda fuera en la primera criba. El próximo domingo 21 de septiembre a las 6:30 de la tarde, hora española, daré una masterclass online y en directo de aproximadamente 2 horas donde te explicaré teoría,
práctica y haremos una ronda de preguntas. Te enseñaré cómo superar esos filtros ATS y conseguir que tu currículum llegue finalmente a recursos humanos. Sirve tanto si estás desempleado como si quieres dar un salto en tu carrera profesional o simplemente ponerte al día. Como agradecimiento por estar aquí, he dejado en la descripción un código exclusivo del 60% de descuento para la comunidad de Aquí se escucha. Y si estás viendo esto después de que el directo haya pasado, no te preocupes, pondré otro enlace en la descripción donde podrás tener acceso a la grabación completa. Y ahora dime, ¿vas a seguir dejando que una inteligencia artificial decida por ti o vas a recuperar el control de tu futuro? Nos vemos dentro y continuamos con el episodio. Entonces, toda esta parafernalia, todo este mundillo dentro de lo masónico, que es tan ajeno a la vida ordinaria, a la vida profana dentro de la terminología masónica, profano quiere decir ajeno al templo, pues dentro, como es tan ajeno, decía, a todo este mundo profano, entiendo que es una cosa que llama mucho la atención. Con el Código Da Vinci de Dan Brown, cuando tenía 16 años, fue la primera vez que leí sobre masonería. O sea, luego investigué y tal, en los antiguos foros de estos que había, que parece muy lejano, pero de esto hace 10 años, yo me inicié hace 10 años, que ha cumplido hace poquito. Fue donde descubrí otra perspectiva completamente diferente de la masonería y es lo que yo después he podido corroborar a lo largo de mi experiencia masónica. Entonces creo que, en resumen, el desconocimiento por parte de la sociedad, el secreto masónico y todo lo que rodea al simbolismo masónico es lo que ha hecho que todo el mundo lo haya estado criticando a lo largo de la historia. Estoy de acuerdo en parte, ese secreto que no ayuda tampoco por parte de la masonería a explicar un poco quiénes son y demás, que ha sido histórico. O sea, se suele atribuir en España, después de la persecución franquista y demás, bueno, es que no tuvimos que hacer secretos porque éramos perseguidos por Franco, pero el secreto viene ya de antes, en las constituciones del siglo XVIII ya se habla de que no hay que compartir secretos, ¿no? Estoy de acuerdo con eso y también diría por esa vinculación histórica de la masonería con el poder desde los orígenes, desde los constructores que ya eran un gremio con más poder que otros porque tenían libertad de movimiento, tenían bula, en este caso de origen cristiano, ¿no? Esa bula papal para poder desplazarse por todo el continente europeo, tenían prerrogativas que les hacían diferentes, pagaban menos impuestos de la época y demás, y eso ya era un origen en la época de, oye, este gremio tiene más poder, ¿no? Y eso yo creo que está documentado, se ha perpetuado en la historia, empezaron a acercarse ya pues a duques y demás, iniciaban nobles en la masonería original, el duque de Wharton, por ejemplo, que fue de los primeros masones que llegaron a España, y claro, se percibe como una organización que primero se reúne en secreto y luego está vinculada históricamente al poder, ¿no? Ya sea de una corriente o de otra. Luego ya en la historia, una cosa que yo aprendí, que quizás sea lo que más sorprende a los que no saben tanto de masonería, se suele atribuir desde la conspiración a que la masonería es una, ¿no? Y todos van unidos, y no, para nada. Hay muchas corrientes y algunas enfrentadas entre sí, incluso históricamente, pero cada una ha estado siempre vinculada al poder de una manera o de otra. Quizá la de origen inglés más vinculada a esa monarquía inglesa y demás, a la nobleza, y la de origen más francés o más, digamos, progresista, pues muy influenciada por la Revolución Francesa y principios más progresistas, más laicos y demás, pero no dejan de ser dos corrientes que cada una en lo suyo siempre han estado vinculadas a ese poder, ¿no? Entonces yo creo que se juntan las dos cosas, secreto, secretismo y poder. Entonces hace que la gente diga, ¿y esto qué es, no? Hablaremos un poco de eso más adelante, pero por darle un poco de orden y que la gente no se pierda mucho, vamos a empezar un poco por el tema de las logias y la iniciación. Marcos, una de las cosas que más he detectado, ¿no?, en redes sociales que la gente pues criticaba era que como que tú no tenías derecho a hablar en ese sentido porque no pertenecías a una logia oficial, ¿no? Es como tú estás en un cuento y en otras logias más superiores es cuando dominan el mundo, ¿no? ¿Esto es de verdad así? No domina el mundo, eso es verdad. No, claro. No, a ver, aquí hay dos corrientes, como decía Pablo. Está lo que la gente denomina comúnmente la masonería regular, los masones denominan comúnmente la masonería regular, y mi logia, Obreros de Irán, que pertenece a la Gran Logia Simbólica Española, sería denominada irregular. Nosotros no nos consideramos irregulares. Sí que hay, como decía Pablo, una masonería de origen británico y una masonería de origen continental, europea, francesa. Nosotros teníamos una masonería española, pero que sí que durante el franquismo se extinguió completamente. Lo que tenemos ahora es una masonería de mucha más influencia francesa
que británica, por lo menos, ya os digo, dentro de la Gran Logia Simbólica Española. Y luego nosotros en mi logia quiero decir, practicamos el rito escocés antiguo y aceptado. La patente, esto siempre te tienen que dar una patente que te permita ejecutar un rito. La patente del rito escocés antiguo y aceptado que practicamos nosotros nos la otorga el Supremo Consejo Masónico de España, que es un órgano independiente con el que la Gran Logia Simbólica Española tiene un tratado de amistad. El Supremo Consejo Masónico de España, del grado 33, tiene su origen en 1811. Te escucho también hablar de esto, Pablo, sé que lo conoces también el tema. Y el origen del Supremo Consejo Masónico de España era un origen absolutamente regular. El rito que practicamos nosotros es un rito absolutamente regular. El nacimiento de la Gran Logia Simbólica Española es como una logia regular, donde solamente se admitían hombres y tal. Y ya en su evolución pues tuvo esa transición hacia la misticidad y a lo que somos a día de hoy. Es muy complicado afirmar que una logia sea o no regular porque dependa o no de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y efectivamente aquí hay una barbaridad de maneras diferentes de entender la masonería. En Sevilla, en la ciudad en la que nos encontramos particularmente, hay en total 5 logias, si no me equivoco. 4 pertenecen a la de tradición continental, tradición francesa, podríamos decir. Hay una logia del Gran Oriente de Francia, otra logia de la Federación Española del Derecho Humano, que pertenece a la Federación Internacional del Derecho Humano, y 2 logias de la Gran Logia Simbólica Española. Y luego una de la denominada regular o de tradición británica, que pertenece a la Gran Logia de España. Entonces, la masonería es súper diversa, súper amplia y tiene muchas maneras diferentes de entenderse. Nosotros, desde luego, no nos consideramos irregulares porque, independientemente de toda esta parte de legitimidad histórica, digamos, del rito, practicamos masonería, igual que el resto de logias que hay en todo el mundo. Tú, desde fuera, desde esa perspectiva de haber leído tanto en ese sentido sobre masonería, ¿qué opinas sobre eso? Pues es interesante lo que él dice, porque es verdad que claro, yo tengo la ventaja, entre comillas, que como no soy miembro de ninguna de las ramas, veo lo que defienden cada una de las ramas y cada uno defiende lo suyo, ¿no? Y es interesante porque los regulares o los de origen inglés, en las constituciones de Anderson está escrito que no puede haber ateos, por ejemplo, no puede haber mujeres y demás. Entonces consideran que esta otra rama a la que él pertenece no es masonería real porque ha roto con esos principios originales que son inmutables y que están rompiendo con esa masonería original, ¿no? Mientras que por su lado ellos defienden que eso es anticuado, o sea, que estamos en otros tiempos y que la masonería actual debe ser como ellos defienden, ¿no? Yo entiendo, digamos, tiene sentido lo que ambos defienden cada uno por su lado y es una de las cosas que te hacen darte cuenta de que realmente es verdad que hay principios que son comunes, ¿no? En todas las ramas, ¿no? Pero cada uno le da su propio enfoque, ¿no? Y ya seas de una rama o de la otra, luego hay incluso dentro de cada rama diferentes enfoques también. O sea, no por ser regular vas a pensar siempre lo mismo, ni por ser irregular vas a pensar siempre lo mismo, ¿no? Hay algunos que son más esotéricos, otros que son más sociales, por así decir, más politizados, sobre todo en la rama irregular. Pero sí que es interesante ver esas múltiples corrientes, ¿no? Y cómo también hay luchas entre ellos. Incluso hemos visto noticias, he traído aquí unos ejemplos, si queréis podemos verlo después. Claro. En este caso, incluso la Gran Logia de España, la masonería regular, como también ahí dentro hay peleas a nivel político, ¿no? Cosa que me extraña porque la Gran Logia de España se supone que está reconocida, bueno, se supone, ¿no? Está reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y esa es la corriente que se supone que no debe haber política dentro de la masonería y ha habido enfrentamientos políticos dentro de la Gran Logia de España, con lo cual te das cuenta de que hay muchas ramas, como él dice, y es que al final, él siendo masón y yo siendo no masón, llegamos un poco a conclusiones cada uno por su lado, ¿no? Pero hay cosas que son comunes, te das cuenta de que hay ramas, y él lo dice, yo lo digo porque he leído sobre el tema y es verdad, ¿no? Sí que es cierto que hay cosas comunes a todas, una de ellas es, por ejemplo, la influencia de los antiguos misterios, la influencia de corrientes antiguas, que yo por eso pienso que realmente la masonería, de verdad, según mi punto de vista, es más esotérica, creo yo, porque beben de elementos y corrientes filosóficas y espirituales muy antiguas, ¿no? Y hay una parte más filantrópica, más social, que quizás sea pues para
gente de grados más bajos en la masonería que se enfocan más en esa parte, ¿no? Eso lo dice, por ejemplo, Manly P. Hall en uno de sus escritos. Defiende que hay dos masonerías. La que él define masonería visible, que es la de los aquellos que dicen ser libres y aceptados, que se enfocan más en la parte filantrópica, y luego la de los grandes iniciados, que llama masonería invisible, ¿no? Que es la parte más esotérica, que no toda la masonería, no todos los masones llegan a eso. De hecho, Manly P. Hall dice que solo unos pocos en cada generación acceden a eso. Y además que eso, ni política ni religión, ¿no? Esta masonería está prohibido hablar de política o de religión, es algo que históricamente ha dividido a la humanidad, entonces la masonería lo que intenta es unir lo disperso, unir a todas las personas que se encuentren en cualquier lugar del mundo y sean de la ideología que tengan, entonces siempre ha sido una de las cosas fundamentales en masonería. Sí que es verdad que hay ramas dentro de la masonería donde se exige la creencia en un ser supremo, independientemente de cómo se le llame, hay otros que exigen que se le llame Dios. Hay otros que se le exigen que se llame Jehová o que se les llame o que se le llame Alá, y la mayoría de logias con que creas en un ser supremo es suficiente. De hecho, las Constituciones de Anderson, cuando se refiere a los ateos, los menciona como estúpidos. Estúpidos, efectivamente. Estúpidos ateos. Que ha habido gente que lo ha interpretado como no decía que no aceptaban a los estúpidos ateos, no a todos los ateos. Y digo, bueno, lo ha cogido con pinzas eso, obviamente, ¿no? Demasiado, sí. No, sí, al principio Anderson también era, no sé si era pastor anglicano, sí, ¿no? Era anglicano y sí. de Saguier presbiteriano, si no me equivoco. Y claro, y en el momento en el que redacta estas constituciones de Anderson, lo hace para que no puedan iniciarse ateos. Yo me inicié siendo ateo, no sé si estúpido, pero ateo sí. A día de hoy, como comenté también en el otro podcast, sí que me considero más agnóstico, pero sí que, bueno, en mi logia hay gente de todo tipo, también como comentábamos, de todo tipo de creencia religiosa, de todo tipo de creencia política, y es interesante lo que comentaba antes Pablo también, de la política dentro de la Gran Logia de España, eso pasa en cualquier asociación. Aparte de que la política profana entre, aunque no se quiera, y sobre todo en los tiempos en los que estamos a día de hoy con las redes sociales y todo el rollo, que uno se acaba enterando de cómo piensa la otra persona, dentro de las asociaciones, independientemente de que se gane o no se gane dinero, siempre hay alguien que quiere tener la voz cantante. Y eso pasa siempre, y es una de las luchas que nosotros intentamos siempre mantener fuera los metales fuera del templo, que son todas estas cuestiones, todos estos egos y todas estas cosillas que van surgiendo, pero bueno, somos humanos y es verdad que en muchas ocasiones, lamentablemente, surgen conflictos humanos. Claro. Esas son las cosas que pasan también dentro del templo, ¿no? Sí, claro. De hecho, a día de hoy, ya digo, hay noticias publicadas en prensa nacional, pues Español, El Confidencial y demás medios similares, que hablan de este conflicto ahora, en los últimos años, entre el antiguo gran maestre de la Gran Logia de España, que era Óscar de Alfonso, con el nuevo, que es Chema Oleaga, cómo hay una politización ahí dentro, ¿no? Y te das cuenta, claro, había un titular que era la masonería copa, la masonería copa los grandes puestos del PSOE. Y claro, mucha gente decía, ¿pero es así o es a la inversa? O sea, ¿qué influye en qué? Si el PSOE en la masonería o la masonería en el PSOE, ¿no? En este caso, hay otras corrientes, o incluso Óscar de Alfonso es criticado porque era más del PP, quiero pensar, y por eso ahora tienen ese confrontamiento, ¿no? Pero al final es verdad que tienen esas luchas entre ellos, ya sea en el mundo masónico o en el mundo profano, porque la política no es exclusivamente masónica, obviamente, pero al final sí que se influyen mutuamente, ¿no? Y es algo que se ve, o sea, a día de hoy se está publicando. Quizá en otras épocas no era incluso más conspiración, decir, joder, están muy metidos en la política y demás, pero ya está en prensa oficial, con lo cual... Pero eso es lo que tú comentaste, ¿no, Marco? Es como si dice cuántos béticos o sevillistas hay en un parlamento, ¿no? En ese sentido, ¿qué poder puede tener, o bueno, qué de malo hay en que un masón ocupe la política? Evidentemente, desde mi perspectiva, no hay nada malo. Bueno, yo, claro. Ahora luego le preguntaré a Pablo, ¿no? Pero en realidad es como un poco eso, ¿no? Es como, si lo pensamos, entiendo que no es igual, lo que tú pensarás no es como si fueras de un equipo de fútbol. Claro. Evidentemente. Pero en realidad no tendría por qué haber nada malo, ¿no? ¿Ya? O sea, porque tú estés en una logia y hables de tus cosas, ¿no? Claro, o sea, claro. Para mí, lo fundamental es que en las logias masónicas no se habla de política. Entonces, no se toman decisiones políticas. Cada persona que tenga un trabajo del tipo que sea y sea masón, actúa en su vida profana por su cuenta y riesgo, con sus propias cosas, buenas y malas.
No creo que en el caso de Chema Oleaga, por ejemplo, por ser una figura pública como gran maestre, senador del PSOE y toda la historia, no hay ninguna intención masónica detrás de ello. No va a conseguirle nada al resto de los masones porque Chema Oleaga esté en el Senado. No hay ninguna vinculación. Igual que yo en mi ámbito profesional no meto ningún tipo de influencia masónica. Bueno, y el resto de gente que conozco tampoco. O sea, sí que es verdad que muchas veces cuando se ven símbolos masónicos en determinadas cosas, esculturas o lo que sea, o un edificio arquitectónico, que aquí en Sevilla hay uno en particular en la Avenida de la Guaira, que el arquitecto fue masón, bueno, era masón, y hay un damero que en el Google Maps se ve perfecto, hay una escuadra invertida en la fachada, o sea, se ve brutal. Dicen, esto es una influencia masónica directa intentando darle un simbolismo oculto a este edificio. Cuando en realidad a nosotros, como nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con el simbolismo masónico, lo vimos muy intensamente, pues lo reflejamos en algunas de las cosas que hacemos, pero no intentando provocar que haya algo más allá, sino simplemente, no sé, como, pues eso, y comprendo perfectamente que no es lo mismo, de verdad, pero cuando una persona que sea sevillista o bética lleva una pulserita, no lo está haciendo intentando buscar que la otra persona que está enfrente lo vea y diga, ah, eres de Sevilla, te trato de una manera distinta, sino que, bueno, es una cosa con la que te identificas, con la que te sientes cómodo y lo haces. No sé, yo en mi funda del móvil, la funda del móvil lleva una escuadra y un compás gigante y no lo hago para que si me cruzo con alguien me diga, ah, masón, pues entonces vamos a hacerlo así, así, de esta forma o de la otra, sino porque yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, como es evidente. Y bueno, y me gusta y es una cosa con la que me siento identificado, y la masonería que yo vivo desde luego es una cosa de la que me siento orgulloso, entonces no tengo por qué ocultarlo para nada, y mi ámbito profesional no me impide tampoco mostrarlo públicamente, que es una cosa muy importante. Ahora aquí volvemos a lo de antes, el tema es la influencia que tiene un equipo de fútbol, no es la que tiene la política, ¿no? Y el hecho de que haya un masón que sea del Betis o del Sevilla, o un masón que sea senador del PSOE y que tenga una influencia en un partido político de España, no es lo mismo. Y volvemos al tema del secreto. ¿Qué pasa en las logias? No sabemos, o sea, te tengo que creer, no se habla en las logias de política, pero como se reúnen de manera discreta o secreta, nadie sabe realmente si es verdad o no. O lo que puede pasar en los ágapes, ¿no? Que a lo mejor en la logia de por sí no se habla de eso, pero luego en las comidas y demás de después ya es más distendido y a lo mejor sí que se habla de política ahí porque ya no estás realmente en ese contexto del templo, ¿no? Entonces puede haber influencia, aunque sea indirecta, ¿no? Pues por ejemplo, políticos del PSOE copan en 2 años los máximos cargos de la masonería en España. Y aquí, pues bueno, dices, vale, del PSOE particularmente, pero no tiene por qué ser algo, digamos, malo per se, ¿no? Sobre todo si eres del PSOE, ¿no? Pero aquí empiezas a ver cómo hay una tendencia de el gran maestre de España, de la Logia de España actual, la Gran Logia de España, Chema Oleaga, cómo tiene predilección por elegir en la logia a gente del PSOE, con lo cual ya hay una influencia ahí, ¿no? No debería pasar eso, realmente, ¿no? Eso no debe pasar. Y desde luego yo no tengo conocimiento de estas cosas. O sea, yo estoy en la Gran Logia Simbólica Española, no estoy dentro de la Gran Logia de España, pero desde luego que en una logia masónica se elija gente por pertenecer o no a un partido político, no es masónico. No debería pasar. Y esto lo hace el gran maestre de la Gran Logia de España, ¿no? Que es una de las instituciones masónicas más importantes de este país. De hecho, hay una parte de la noticia que pone aquí, nombrados a dedo, que me llama la atención. Porque... Bueno, no hace falta ser masón para ser nombrado a dedo por nada, claro, pero... Claro, no, pero la masonería se enorgullece de ser democrática, ¿no? Entonces, esto es contrario a eso. Dice, nombrados a dedo. Y dice aquí... Una de las fuentes señala que todos los máximos cargos, salvo el gran orador y el gran tesorero, que son electos, han sido nombrados a dedo por Oleaga y suelen ser socialistas, ya que no se fía de los hermanos que no pertenecen a su partido. Eso tiene también un conocimiento de los reglamentos generales de cada obediencia. Normalmente, de la forma en la que funcionan dentro de las obediencias o dentro de las logias, si todo el mundo está de acuerdo, solamente se votan algunos cargos, y el resto de cargos los selecciona el gran maestre o el venerable maestro dentro de una logia, y la logia o la gran logia lo ratifica en asamblea. Entonces, por ejemplo, en mi logia, por poner un ejemplo particular, nosotros, si nadie se opone, votamos venerable maestro, primer, segundo vigilante y orador. Y el resto de los oficios de la logia, pues el venerable los propone y la logia los ratifica. Que se podría considerar que se nombra a dedo, pero la logia los tiene que ratificar. Y si una sola persona levanta la mano y pide que se voten todos los cargos, se votan.
lo hacemos todo democráticamente. Yo una vez en mi logia he vivido que se votasen todos los cargos y estuvimos aproximadamente 12 horas. Porque con un ritual masónico, que es complejo, que tiene su enjundia, pues se hace muy largo votar, muchos oficios. Claro, aquí lo que llama la atención es que elige a los socialistas solo y que no propone, si es así como pasa, a miembros que no sean de su partido, porque dice que no se fía. Entonces, realmente estás un poco condicionando, sesgando la votación después. Si tú propones a miembros que son de tu partido solo y luego el resto de masones tiene que elegir, por lo que veo, solamente propone socialistas, con lo cual ya estás influyendo en una corriente política dentro de la masonería. Y si también recurrimos a la influencia o la relación, más que influencia, según como lo quieras ver, para mí influencia, pero bueno, relación, sí o sí, de la masonería con momentos de la historia donde ha habido cierta tendencia política dominante en un país, ahí estás ya entrando en por qué, en ese tema, ¿no? De por qué hay tanto revuelo con la masonería y por qué pues porque ha habido una relación con el poder y según qué parte o qué rama masónica impere, como decía Marcos, a día de hoy en España hay más influencia de la masonería francesa, que es más, entre comillas, revolucionaria que la inglesa, y eso pues está viendo cómo está relacionado en este caso con los socialistas, ¿no? Porque son los que más están, digamos, copando los máximos cargos de la masonería en España, con lo cual hay una, para mí, injerencia en algo que debería ser democrático del pueblo no masónico, que es la política de un país, como la masonería está favoreciendo a un partido político, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre lo que estás comentando, de malo me refiero, ¿no? Con que a lo mejor Ayuso contrata a su hermano a dedo para llevar las mascarillas del COVID, en ese sentido. O sea, igual de malo, o sea, quiero decir, es favoritismo. Eso es. Pero la diferencia es que Ayuso, bueno, seguramente sí también, o sea, yo no voy a defender aquí a nadie, ¿no? Pero el tema es que ellos no dan un discurso de la democracia, o sea, es un poco contrario a que eso. va en contra de sus valores. Exactamente. Pero no, en el caso, el ejemplo que yo te he hecho, no tiene por qué ir en contra de sus valores. Claro, si ella dice, no, yo prefiero favorecer a mi hermano, pues lo dice. Está mal, sí, pero no va con una superioridad moral, si se quiere decir, de no, somos lo correcto porque es así, y cuando luego no se hace así, ¿no? Lo que siempre se defiende, claro, ¿no? Yo quiero dejar muy claro que la masonería no afecta en nada a la política española, independientemente de que haya personas masonas que estén en cargos políticos. O sea, la masonería es y tiene que ser ajena a cualquier decisión política que se tome. Antes lo comentabas por los ágapes o por lo que pasa, ¿no? Nosotros hacemos acta de lo que sucede en nuestras reuniones, en las tenidas. Esas actas, principalmente todas las que están de antes de la Guerra Civil Española, están en el archivo de Salamanca, de Memoria Histórica, y nosotros las guardamos todas, o sea, están accesibles. Todo lo que pasa dentro de una logia masónica se redacta como en cualquier asociación y se guarda. Y ahí aparece de lo que hablamos. Aparecen también las planchas que se leen. Tenemos lo que llamamos libros de arquitectura, donde se van condensando las planchas de los hermanos en determinados cursos, en determinadas épocas. Y ahí se ve de lo que hablamos. Luego, el que en el ágape se hable no de política, es imposible que hablemos de política, porque cuando sale algún tema, se nota que no podemos hablar de política. Cualquier tema, por mínimamente conflictivo que sea y que tenga que ver con la política del mundo ordinario, la política que estamos acostumbrados a hablar, va a hacer que haya dos hermanos que se enfrenten, en opinión. Entonces, eso lo evitamos. Y en el momento en el que sucede, que normalmente pasa, y es habitual, sobre todo en los aprendices cuando entran, también hay algunos maestros y maestras masones que llevan mucho tiempo y que de vez en cuando se les escapa alguna pincelada política, rápidamente hay que cortar eso, porque deriva en lo que queremos evitar, y es que dos personas se enfrenten, o sea, se dividan por una cuestión que no tiene que ver con lo que tratamos en masonería. Entonces eso está muy perseguido, lo cual no quiere decir, y estoy absolutamente de acuerdo contigo en lo que te he escuchado en tus vídeos, Pablo, que haya algunas logias y haya algunos hermanos en particular que en determinados momentos históricos han hecho auténticas cagadas, como lo comenté también en el podcast anterior, Rubén, pero son casos muy aislados y los masones lo persiguen, eso. Yo estoy absolutamente en contra de propaganda DUE, o sea, pero de aquí a Lima, lo puedo decir públicamente. Y iba a decir, estoy convencido de que mi cabeza no aparecerá mañana cortada por ahí, pero bueno. Bueno, ¿qué es propaganda DUE? Porque yo, por ejemplo, ese término lo desconozco. Una logia italiana, muy antigua, de hecho, llevaba un siglo ya operativa en Italia antes de corromperse, ¿no? Fue por un venerable maestro que de hecho,
Esto es controvertido porque hay masones que no reconocen lo que pasó con la propaganda DUE como masónico oficial cuando Licio Gelli fue reconocido hasta que se descubrió todo, pero por hasta dos maestros, grandes maestros del Gran Oriente italiano, que eran Giordano Gamberini y Lino Salvini, reconocieron a Licio Gelli como venerable maestro de la propaganda DUE, que es como se llama o la P2, como se llama la logia, bajo digamos, la autoridad o el reconocimiento del Gran Oriente de Italia, ¿no? ¿Qué pasó? Que Licio Gelli era un corrupto, era un mafioso, ¿no? Entonces, al final, se descubrió la gran influencia que tenía la propaganda DUE en la política de Italia, hasta el punto de que Licio Gelli estaba planeando hacer lo que llamaba ¿cómo le llamaba? La nueva reforma democrática o algo así, que era lo opuesto a la democracia, era imponer lo que él quería, controlando los medios de comunicación, controlando la política. Cuando salieron las listas de miembros había de todo, o sea, políticos, funcionarios de todo tipo, militares, jueces, medios de comunicación, estaba por ejemplo Berlusconi, mucha gente, incluso con escándalos financieros en el Vaticano. O sea, quiero decir que los tentáculos de la P2, la propaganda DUE, estaban ahí, ¿no? Y eso salió, se descubrió. Entonces, cualquier persona puede pensar, bueno, eso se descubrió, pero ¿quién no te dice que hay más propagandas DUEs? O que ha habido más en la historia que no se ha sabido, ¿no? O que no esté pasando ahora y que se sepa dentro de 20 años, ¿no? Bueno, es lamentable, pero hay mucha gente que utiliza el ámbito masónico, todo ese secretismo, el reunirse en un sitio sin ventana, con determinadas personas que conoces previamente, con una manera de entrar establecida, muy marcada, en la que tienes que tener las entrevistas, la iniciación y toda la historia para poder entrar ahí, y luego utilizado, como fue el caso de la propaganda DUE, para hacer cosas que están mal. O sea, me parece fascinante, por cierto, la capacidad de memoria que tienes. Los nombres, ¿verdad? Es brutal. Pero yo, sin conocer a fondo a Silvio Berlusconi, por lo poco que sé de él, no se puede ser menos masón que ese señor. Entonces, los masones siempre decimos que lo peor que le puede pasar a un masón es que el resto no lo reconozcan como masón, ¿no? Para mí, P2 está muy lejos de ser masónico, muy lejos. Hablando de un poco de la iniciación, ¿no? De cómo uno entra a la masonería, ¿es una protección, digamos, de la experiencia masónica o es un secretismo velado? Porque creo que aquí sí que puede haber un poco, ¿no? de controversia, tanto por lo que estáis comentando como todos los casos estos que dices tú. Es que en realidad no sé qué pasa dentro de la logia. No sé si le crees. Sí, no tengo por qué dudar de él. Es verdad que, entendiendo lo que dicen muchos masones de grados altos, como Manly P. Hall o Albert Pike u otros, ellos establecen esas dos masonerías, con lo cual él puede estar en la masonería que decía Pike de las masas, que es mucha gente que no accede a un secreto que solamente unos pocos conocen en cada generación. Entonces, hay gente, yo realmente creo, sería muy digamos, muy simplista decir, no, los masones son malos y porque se reúnen en secreto. No, hay muchos masones que realmente están convencidos de que es lo correcto y que actúan de buena fe, y eso no lo dudo. Lo que sí dudo es que realmente se les esté dando la información real de grados más altos, de hacia dónde va generalmente una doctrina que poco a poco te va conduciendo sin que te des cuenta, en muchos años, hacia una creencia que no es casualidad que los grados 33 o muchos de esa corriente más esotérica, de esa masonería invisible, coinciden hacia dónde va. Todos apuntan hacia una libertad que representaba a Lucifer como el primero que se rebeló contra Dios y demás, y entramos ya ahí en otra de las grandes controversias masónicas, que es si es satánico, si es luciferino, si está... Más del 90% de los que veis este canal no estáis suscritos. Si disfrutas del contenido que hacemos en Aquí se escucha, suscríbete. Es gratis y a nosotros nos ayuda a seguir ofreciéndote entrevistas y debates únicos. Si ya lo has hecho, mil gracias. Si no, este es el momento. Seguimos. Y vamos a hablar de eso, ¿eh? O sea que, bien, sigue. Claro, no, por eso, que no quiere decir que todos los masones sean así, pero que la doctrina que se comparte, porque al final, aunque le den enfoques diferentes, por ejemplo, grados de aprendiz, compañero y maestro son comunes a todas, las obediencias a todos los ritos. Tienes que pasar por ahí, ¿no? Y lo que pasa en el grado 3, por ejemplo, que es la leyenda de Hiram Aviv, cuando ya eres maestro masón, te cuentan la leyenda, como decía Marcos, inventada, es al final una alegoría, ¿no? Simbólica, de lo que pasa o sea, en este caso en relación con el secreto y con, digamos, proteger los valores de la masonería, incluso dar tu muerte por no contar o compartir un secreto del maestro, ¿no? Es la leyenda que cuentan o que incluso representan en el grado de ascensión a maestro masón, ¿no? O elevación se llama, ¿no? Exaltación. Exaltación.
Y ahí, claro, eso es compartido con todos los ritos. Hay gente que me dice, no, pero es que hay ritos que son más luciferinos y otros que no. Digo, ya, pero es que el grado de maestro es común a todos y se cuenta la misma leyenda a todos. Y hay, por ejemplo, masones como Robert Tambelain, que era muy reconocido en sobre todo el rito de Memphis Mizraim, que fue grado 99, es uno de los ritos quizá menos típicos, ¿no? Pero más esotéricos. Y este hombre era gran maestro mundial de ese rito y te cuenta, tiene un libro que se llama El secreto masónico. La gente me dice, pero si es así, ¿cómo lo publica en un libro? ¿No? Hombre, porque ese libro probablemente va destinado a sus hermanos. No creo que él pensara, voy a escribirlo para que un profano me lea. ¿no? Claro. Pero él cuenta realmente desde el punto de vista cabalístico, que es, digamos, muy profundo y muy esotérico en la masonería, quién era Hiram Aviv y de dónde descendía. ¿Sabes? Del linaje de Caín, que a su vez desciende de Samael, que es el ángel tentador, que es como la serpiente del Génesis, ¿no? Entonces, el maestro, que es el ejemplo de todos los masones que te cuentan el grado de maestro, de exaltación al grado de maestro, no creo que todos los masones sepan que desde el punto de vista cabalístico esta figura desciende de Caín y de Samael, que es el tentador, ¿no? Yo creo que si mucha gente que se considera cristiana y masón, que para mí es incompatible, supiera eso, no seguiría en la masonería. Pero... Me estoy agobiando, qué de cosas tengo que... Podemos estar aquí 5 horas. Perdón, pero hay como mogollón de cosas. Has tratado también el tema de la masonería visible e invisible. Le dije a Rubén, me tengo que llevar un boli para apuntarme las cosas. Lo otro yo al final... Podemos ir por paso, ¿no? ¿Está sí, eso, sí, por ejemplo? Si me dejáis... Sí, está lo de la masonería visible e invisible, el tema de Lucifer, bueno, lo de la masonería visible e invisible. El secreto más allá del secreto. El secreto más allá del secreto, sí. Venga, voy a ir intentando desgranarlo poquito a poco, con permiso. Vale, con el tema de los grados 33 y tal dentro de la masonería, en mi logia en particular, que en mi logia es la logia mixta más grande de España, somos ahora mismo 50 miembros clavados, y es algo bastante atípico en la masonería española. Dentro de las logias regulares no lo tengo muy claro, no estoy muy convencido de cómo van de miembros y tal, de las logias de tradición británica, pero de tradición francesa continental, somos la logia más grande ahora mismo. Y nosotros tenemos 3 grados 33. Si en una tenida no vienen los 3 grados 33, estamos trabajando a nuestro antojo dentro de lo masónico, entonces no tenemos ese influjo de los grados 33, ¿no? Luego los grados 33 también, en el momento en el que los conoces, y me encantaría, yo estoy seguro de que alguno de ellos se prestaría también a hacer algún podcast, lo que sea, cuando los conoces te das cuenta de que esa gente no domina el mundo y de que esa gente no está haciendo algo mucho más allá de lo que nosotros hacemos. Nosotros por norma lo que intentamos es no leer lo que está en los grados superiores, porque eso te desvela las experiencias masónicas que vas a tener. Yo soy grado 9, entonces yo me he leído he practicado y he estudiado hasta el grado 9 del rito escocés antiguo y aceptado. Más allá no he querido investigarlo. Sí que es verdad que leyendo algunos libros de masonería algunas cosas se te acaban desvelando, pero Moral y Dogma, que lo comentábamos antes off the record, lo que tiene es muchísimo de los altos grados y tal, y yo no me lo he leído. O sea, yo hasta el 9. Y he estado leyendo muchos ritos antiguos también que se practicaban hace 200 años o 100 años del rito escocés antiguo aceptado, de los grados 5, 6, 7 y 8, porque nosotros no los hacemos el cuarto y saltas al 9, del 9 al 14, el 15, el 18... Creo que ahora también están haciendo el 25, 30, 31, 32, 33. Entonces me voy leyendo todo lo demás por seguir teniendo el contexto, porque es súper importante y estoy seguro que no sé si te los has leído todos los grados, desde el 1 hasta el 33. No, o sea, sé un poco, en resumen, hay unos que son de la venganza por la muerte de Irán, hay otros que son no que llaman areópagos. No, pero yo más o menos sé. Sí. Más o menos sé. Entonces, sé un poco los caballerescos, los que, en fin, sí que hay, sé un poco, o sea, obviamente no practico masonería y no he entrado tan en profundidad en cada uno de los grados, pero sí veo un poco un resumen de este conjunto de grados. Se les llama grados de la venganza porque representan la venganza por la muerte de Hiram Aviv, el giro de los 12, el de los 15, no sé. Claro, al final ahí la clave es eso, lo que representa. Y leyendo alguno de ellos, yo no voy a revelar nada, yo sé que tú te lo has leído mucho, entonces podemos comentar luego también off the record lo que quieras sobre cualquiera de los rituales, no tengo ningún problema en hablarlo. Pero al final son representaciones. Esto de la masonería visible e invisible es súper interesante y en uno de tus vídeos lo comentas también, lo estás explicando y de la manera en la que lo definiste, que no lo recuerdo exactamente ahora mismo, es lo que es. O sea, la masonería tiene 2 perspectivas y 2 maneras de vivirse.
la masonería que vive la mayoría de la gente cuando se inicia es una masonería de fraternidad, de compartir entre todos, de buscar ese conocimiento, de buscar ese avance entre todos los conocimientos y saberes acumulados a lo largo de la historia de la humanidad, que es como la parte elemental de la masonería. Pero luego la masonería tiene esa parte invisible, efectivamente, que trasciende todas estas cosas, y que es algo que es mucho más difícil de explicar porque está sujeto a la experiencia masónica, es inefable y es muy difícilmente condensable. Yo creo, haciendo un símil también y trayéndomelo a Sevilla, es lo mismo. Yo te puedo explicar teóricamente qué es estar debajo de un paso de Semana Santa siendo costalero, o un nazareno o un penitente cuando está haciendo la estación de penitencia, pero solamente el costalero sabe lo que es. Lleva 30-40 kilos a la espalda de una imagen que le representa grandes cosas emotivas, de fe, de espiritualidad, y lo que es para un nazareno, un penitente de la Macarena, por ejemplo, que se hacen 14 horas de recorrido, esa experiencia, desde que llegan al templo, desde que salen de su casa ya con vestidos de nazareno, sin hablar con nadie, llegan a la Basílica de la Macarena, hacen estación de penitencia, vuelven, ven a entrar a la Macarena. Todo eso es invisible, es inefable y no es compartible. Entonces, eso es verdaderamente la masonería invisible. Conforme vas entrando más en la masonería, te vas dando cuenta de que hay muchas más cosas que van explicando, y de la manera en la que la masonería lo trata, que va todo escalonado, que te hacen tener esa experiencia que no puedes compartir. Porque, aunque, o sea, podemos hablar de la parte teórica, que es lo que te decía antes, ¿no? De los rituales, de más o menos qué es lo que están, por dónde se orientan y todo el rollo. Pero nunca te voy a poder contar qué es cuando te inicias en masonería, la experiencia masónica, después de llevar un año desde que mandaste la carta para entrar, las 3 entrevistas con personas que no conoces, enfrentarte a una iniciación con personas que no conoces, ya cuando estás dentro pasas al 2.º grado, las personas que te están haciendo ese ritual son personas con las que ya has trabajado, pero no sabes muy bien qué es lo que está pasando. El ritual del grado de maestro, que efectivamente es un ritual que es fuerte. Y ese ritual no tendría ningún sentido si no conocieses a las personas con las que están haciendo el ritual. O sea, si no conoces a las personas de tu logia que te están haciendo la exaltación al grado de maestro, sería mucho más violento. Pero como sí que los conoces, eso pertenece a la experiencia invisible que estamos hablando, ya es otra cosa completamente distinta. Yo no voy a entrar en detalle del ritual de exaltación, porque no puedo hacerlo por la promesa que hice en su momento. Y porque, bueno, si nos están escuchando masones, por cierto, muchísimos masones escuchan en otro podcast, aprovecho también para comentártelo. Yo lo podría leer, no lo voy a... o sea, tengo un libro donde... Tú lo puedes hacer. Claro. El que no lo puedo hacer soy yo. Claro, exactamente. Pero otra vez, otra contradicción, porque decís que sois libres, pero no puedes hacer ciertas cosas, ¿sabes? Hombre, claro, porque la experiencia masónica se fundamenta en eso. En no comentar este tipo de cosas. Exactamente. Entonces, pero que un masón puede cogerse el ritual y debe ser del 1 al 33. Sí, lo sé. Pero... Entonces, espérate. Lo que pasa es que te destrozan la experiencia. Claro. Y que yo me aclare, entonces, como que tú estás comentando, Marcos, que Pablo conoce como el secreto masón, pero él piensa que hay algo más allá del secreto masón. O sea, yo no lo vivo, yo no lo he vivido. Él habla de, como dicen muchos masones, que el verdadero secreto es la vivencia. Y puede ser la experiencia vivida, ¿no? en tu propia carne, ¿no? Es además diferente en cada persona, ¿no? Lo vives de una manera diferente. Como decía Pablo Gómez del Castillo, otro masón, no es igual leer un guión de una película que verla. Estoy de acuerdo, pero no me hace falta vivirlo para entender lo que es la masonería. No lo vivo yo, pero leo lo que han experiencias de otros, y muchas son compartidas y otras son diferentes, y cada uno te da su punto de vista, y lo que para mí diferencia a esa masonería invisible no es tanto para mí, por mi punto de vista, la vivencia, que también, sino una doctrina oculta muy antigua, como es la alquimia, por ejemplo, esotérica, que no mucha gente, incluso masónica, probablemente de grados bajos, conoce bien. Y poco a poco hay grados que ya te van metiendo un poco en eso, más altos, grados filosóficos, pero ya hay elementos alquímicos desde la iniciación, de azufre, sal y mercurio, por ejemplo, el vitriol. Hay elementos que ya desde la iniciación masónica ya son esotéricos. Por eso, cuando dicen, no, pero la masonería histórica no es toda, es la de altos grados. Bueno, pero en la iniciación ya hay elementos alquímicos, ¿no? Con lo cual la alquimia es importante en la masonería, si no, no estaría ya desde el principio, ¿no? Y cuando ves un poco la alquimia, lo que pretendía, la transmutación, que dicen, la transformación, eso es un poco ya para mí lo invisible, o sea, lo que busca realmente la masonería de grandes adeptos cuando entienden
eso, lo que es la alquimia, lo que buscaba la alquimia, el hermetismo, leyes del universo, ¿no? Desde el Antiguo Egipto. O sea, esto ya te digo que no es nuevo. La masonería, digamos, que se considera heredera de esto, pero ni la inventan ellos, ni esto es muy antiguo, ¿no? Entiendes un poco hacia dónde va la masonería y lo que busca, no probablemente la Gran Logia de España o la Gran Logia Simbólica Española, sino la masonería como tal, lo que digo yo que es un poco común, independientemente de las ramas de la masonería, común a toda la masonería es esa transformación del mundo, ¿no? Ese solve et coagula, que es una máxima alquímica, que es disolver y construir, o destruir y construir. Es, digamos, construir un nuevo mundo, para lo cual primero tienes que deshacer el mundo anterior para construir el nuevo con valores masónicos. Eso es un poco lo que yo creo que busca la masonería y lo que los masones de esta masonería invisible entienden. Luego ya es verdad que cada vivencia única pues es cada uno, ¿no? Pero es curioso que todos los de grados altos que yo he leído, que son más esotéricos, apuntan a lo mismo, ¿no? A eso que decía antes de esa libertad que representa Lucifer. Por eso entiendo por qué siempre ha habido una visión crítica de la masonería cuando entiendes eso. La Iglesia siempre ha estado en contra. Habrá muchos, entre ellos seguramente masones, que digan que es porque suponía un peligro para su propio status quo, ¿no? Pero hay una parte espiritual y filosófica muy profunda en la masonería que solamente entiendes cuando entiendes, te pones a leer lo que es alquimia, lo que es el hermetismo, lo que es la cábala. Yo no soy cabalista, obviamente, porque para ser un buen cabalista hay que saber hebreo. Yo no sé hebreo, pero sí que entiendo un poco pues lo que dice Albert Pike, lo que dicen masones que sí que se han metido más en eso, Eliphas Levi, Oswald Wirth, masones más esoteristas que te explican un poco eso, lo que busca realmente el auténtico adepto masón, que no son todos, ¿no? Y con adepto no me refiero a grado 33, habrá muchos grados 33 que no sean así. Manly P. Hall decía solo unos pocos en cada generación, no todos los 33. De hecho hay un libro también de otro que se llama Tom C. McKenney, que habla de la experiencia de un amigo suyo que se llamaba Robert Shaw, que llegó a grado 33 en Estados Unidos y luego se salió. Y te habla de que cuando él cuenta, porque el grado 33 te eligen, tú no puedes ir queriendo ser 33 porque nunca lo vas a ser, ¿no? Eres, digamos, cooptado, te proponen, si ven en ti algo que mereces, ¿no? Ese grado, y él habla de su experiencia. Esto fue en Estados Unidos, ya te digo, además en los años, no recuerdo, años 60, 70, y decía que cuando le hacen la entrevista, además en House of the Temple, que es donde están los restos de Albert Pike, en Washington y demás, que ahí está Supremo Consejo de grado 33, si no me equivoco, de jurisdicción sur en Estados Unidos, sale y dice, bueno, me preguntaron, le cuenta el libro, me preguntaron cuál es mi creencia en cuanto a religión, si creo en algo. Dice, mi yo de hace años habría dicho los antiguos misterios, que es esto de hermetismo, alquimia y tal. Pero en los últimos años, lo cuenta en sus libros, sale hacia el catolicismo, ¿no? Dice, soy cristiano. Y sale. Y luego el siguiente, detrás de él eran 3 o 4 ese día, propuestos para ese grado. Le pregunta, ¿te han preguntado cuál es tu creencia? Y dice, sí. Les he dicho que soy creyente en pues, el hermetismo, la alquimia y tal. Y me han dicho que muy bien, que seguiré subiendo. Entonces, es como que en función de hacia qué lado apuntes, o vas por un lado o vas por otro. Probablemente ese estaba más cerca de esa masonería invisible, aunque ambos eran 33. Era 33. Es lo que cuenta él. ¿Será verdad o no? Yo leo lo que él dice, ¿no? Entonces, con eso no quiero decir que por ser 33 en la masonería ya tienes automáticamente ese conocimiento. ¿Es verdad que te acerca a eso? Sí. Por lo que yo he podido leer, incluso de 33 de la Gran Logia Simbólica Española. Tiene un libro que se llama, lo tengo aquí, Joan Francesc Pont Clemente y Narciso Sáez Narro, ¿vale? La iniciación masónica en el rito escocés antiguo y aceptado. Este es del 2020, o sea, no estamos hablando de otros siglos, ¿no? Y aquí pues te dice cosas como este. Dice, quienes somos hijos del ángel caído transgresor. Empiezan así, ¿sabes? Que es curioso. Todos sabemos quién es el ángel caído transgresor, ¿no? Se consideran hijos de él. Y luego dicen que no del Lucifer transformado en la representación del mal. O sea, para ellos no es el Lucifer que luego la Iglesia transformó, pero se consideran hijos del ángel caído transgresor. Y estos son de esa rama masónica que en teoría es más, o sea, menos tradicional, más incluso acepta ateos y demás. Pero grado 33 apunta a ese luciferismo en cuanto a lo que simboliza por la transgresión, por la rebeldía, por la libertad, ¿no? Son, ya te digo, grado 33 actualmente. También defienden lo que era Yabulón. No sé si sabes lo que... Sí, porque era otro rito, era el rito del arco real. Yabulón era un nombre sincrético de 3 dioses, sobre todo en uno de los ritos practicados en Inglaterra, particularmente, que era es el arco real,
masónico que es diferente al rito escocés, antiguo y aceptado. Y ahí te cuentan la leyenda que en la reconstrucción del el segundo templo de Jerusalén encuentran una placa con el nombre auténtico de Dios, que era Yabulón, y dicen que era por el nombre de 3 dioses, Yahvé, Baal y Osiris, ¿no? Y claro, eso en su momento incluso Albert Pike lo criticó, ¿no? Era otro rito, como digo. Pero gente de este rito escocés dicen, lo tengo por aquí, que reconocen también a Yabulón. Dicen: preferimos que nuestra palabra perdida contenga todo el conocimiento representado por Ya, abreviatura de Yahvé, el dios de los caldeos Bul, la del dios Baal asirio y On del Osiris egipcio. Que a mí me sorprende porque esto era del arco real, que no es el rito escocés, antiguo aceptado, pero gente de este rito reconoce eso. O sea, digamos que empatizan con ese concepto pagano, realmente, de dioses que no son Dios para un católico, ¿no? Y por eso digo que al final lees masones de grado 33 de un rito, de otro, y todos apuntan un poco a eso. Por eso para mí es la masonería invisible, los que entienden qué significa eso realmente de empatizar con un símbolo como Lucifer o como Yabulón, contrario al dios, creo yo, de los católicos, y que no todos los masones entienden eso. No te vamos a dejar hablar, Rubén. Cortad no lo queréis, yo me enrollo, cortad no lo queréis. Yo por alusiones directísimas con las que lees, sobre todo. Sí. Bueno, y con el rito escocés que practicamos nosotros, Jean-Francesc Pont, que es una figura súper importante, igual que Josep Lluís Domènech, pero porque han escrito muchos libros, son grado 23, y Pont, si no me equivoco, fue soberano gran comendador del Supremo Consejo Masónico de España, y aquí hay muchas cosas interesantes. Antes mencionabas también el rito de Memphis Mizraim, el mito de Memphis Mizraim para la Gran Logia Unida de Inglaterra. Ella es como más irregular, ¿no? Exactamente, Sí. es súper irregular. Y luego la vertiente esotérica depende un montón de la logia en la que esté. En mi logia hay muy poco esoterismo y hay mucho racionalismo. Aún así, a mí me gusta estudiarlo todo. He leído libros de Cábala. De alquimia no tanto, porque no me llama tanto la atención, porque sí que me parece un poco más maguferillo, ¿sabes? No me llama tanto la atención, pero sí que hay elementos alquímicos que se utilizan en masonería y es interesante porque hay un simbolismo que está escondido detrás de todo eso, que es lo que la masonería pretende, ¿no? Y luego con el tema de Lucifer, yo no he escuchado nunca en una logia masónica hablar de Lucifer. Seguramente no me corresponda por grado. Pero sí que he investigado porque, bueno, lo comentas tú en tus vídeos y hay mucha gente que habla de Lucifer dentro de la masonería. Y es verdad que el asociar a Lucifer con el diablo es una cosa posterior. De hecho, creo que solo hay una mención en Isaías 14:17 donde se habla de Lucifer. Y dicen que es mala traducción en la Vulgata. Dicen que era el rey, realmente no era Lucifer. Pero incluso con esa mala traducción, luego hay masones que sí que interpretan a ese Lucifer como la visión cristiana. Por ejemplo, bueno, ahora si quieres saco el libro de Anne Boleyn. Sí, claro, no, yo te digo, yo personalmente nunca he escuchado hablar de Lucifer. Lucifer sería el portador de la luz, ¿no? El ángel caído, que es lo que mencionas tú. Entonces, como la búsqueda de conocimiento, lo que representaría desde esa parte, desde luego no desde una parte demoníaca. Como la masonería no se mete en religión, como comentábamos antes, no va a mencionar a Lucifer nunca desde una perspectiva demoníaca, ni nunca nadie en masonería va a adorar a Lucifer. De eso estoy absolutamente convencido. Y con el resto de representaciones, como la masonería lo que busca es condensar los saberes antiguos, tiene sentido que se hable de Osiris, tiene sentido que se hable de Yahvé, porque son antiguos misterios, ¿no? Y entra dentro de todo eso. Estoy seguro de que dentro del contexto del segundo grado, si tal y el ritual, también hay algunas cosas que tienen elementos de muchas civilizaciones anteriores, y eso no quiere decir que la masonería se represente con ninguna de ellas necesariamente, sino que lo que intenta es dar un amplio abanico de conocimiento a los iniciados, a los masones, para que los masones sepan todas estas cosas, que al final son historia de la humanidad y de alguna manera nos definen como somos. Es verdad que nosotros vivimos en un contexto estrictamente cristiano, que somos nacidos en España, y España pues lleva siendo cristiana los últimos 500 años. Cada vez menos, pero... Cada vez menos, sí, pero bueno, yo no voy a hablar tampoco ni de religión ni de política. Y sí que es importante en nuestro contexto el cristianismo.
La cooptación es bueno, cuando te inicias en masonería, que tiene que ser un paso que des tú, para pasar el segundo grado tú no te puedes proponer ni lo puedes querer, sino que lo decide el segundo vigilante. Para ascender, para la exaltación al grado de maestro lo decide el primer vigilante, y para entrar en los altos grados es cooptación 100%. O sea, un maestro que esté dentro del Supremo Consejo Masónico de España tiene que seleccionarte para que entres en los altos grados. Y para entrar tiene que ser por unanimidad. Un solo voto en contra y no entras en los altos grados. Y no sé exactamente cómo es el proceso en el resto de grados, pero entiendo, o sea, súper protegido también todo ese ámbito. Bueno, ya hemos abarcado muchas temáticas, hemos hablado también pues eso de Lucifer, de la simbología, de los grados, de la iniciación, de un montón de cosas que es cierto que a lo mejor no podemos profundizar absolutamente, pero bueno, también hay pinceladas, ¿no?, bastante detalladas en este sentido. Y a mí ya lo que me lleva un poco la temática esta es, ya que hemos hablado también del orden mundial y tal, los Illuminati. No sé qué vinculación tienen con la masonería más allá de la que me explicó Marcos, ¿no?, en aquella entrevista, que era que no conocías a ningún Illuminati, ¿no? Y que era un poco más bien del creador, ¿no?, de los Illuminati, que se apoyó en simbología, ¿no? Sí. En simbología masónica. Pablo, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, eso está documentado, o sea, es histórico. Existió oficialmente durante 10-11 años, en finales del siglo XVIII. Era, bueno, Adam Weishaupt, el fundador en Baviera, que era catedrático de Ingolstadt, y se infiltró en la masonería. Él tenía una visión muy particular de cómo quería, era muy revolucionario, cambiar el mundo. Empezó primero con propios alumnos suyos de la universidad, entendió rápidamente que así no llegaría muy rápido, y aprovechó un convento que se produjo en Wensbad, en Alemania, donde hubo se reunieron ahí muchas corrientes masónicas de la época, y él envió a su mano derecha, que había sido masón, se llamaba von Nigge, y ahí pues eran muy buenos oradores, al parecer, convencían muy bien, habrían sido buenos comerciales seguramente, y ahí entraron en la masonería y aprovecharon. De hecho, es que esto se sabe porque incautaron cartas de correspondencia entre los líderes de los Illuminati de la época, donde hablaban de cómo aprovechar la masonería para infiltrar su doctrina. Y de hecho, luego hay masones, como Eduardo Calley, que es un masón argentino, historiador, que a mí me gusta bastante cómo escribe, se entiende muy bien, que critican, dice, ha hecho más daño la orden Illuminati a la masonería que cualquier bula papal de la historia, porque primero, se nos mete a todos en el mismo saco, y segundo, la masonería no era eso, no era ni Illuminati. Entonces, el daño que hizo por la infiltración, que además él dice, como historiador bien documentado, que fue muy rápida y que sorprendió por su eficacia y su rapidez, cómo se fueron diseminando. Claro, en la época del siglo XVIII la masonería era un elemento importante de difusión de ideas entre, en ese momento, nobleza y demás, ¿no? Entonces, si ya metes ahí una doctrina a nivel europeo, entre la nobleza de Europa, que luego cristaliza en la Revolución Francesa, pues ahí tienes la influencia Illuminati, ¿no? Hay una carta donde creo que el propio Weishaupt, el fundador, dice que lo tiene todo pensado por si les pillan y acaban con la orden, que es que volverán con otros nombres. Entonces, cuando yo hablo de esto en un vídeo, cuando ves un poco la doctrina Illuminati, cómo se ha ido manteniendo en otros movimientos posteriores, te das cuenta de que a día de hoy ya la orden como tal no existe con ese nombre, pero su doctrina y su filosofía sí. Entonces, que a día de hoy estén en la masonería, no lo sé. O sea, yo sé que la masonería cambió, y de hecho yo tengo mi teoría de que esta rama francesa más progresista, o más pues que acepta ateos a mujeres y tal, fue consecuencia en parte del iluminismo de la Revolución Francesa, que a su vez fue de influencia Illuminati. Con lo cual hay una rama para mí masónica que tiene un germen de los Illuminati, que no es toda la masonería, pero creo que sí que siguen teniendo influencia con otros nombres a día de hoy. No es tu caso, ¿no? O sea, no. Pues, bueno, no soy Illuminati. Aclaramos. Tampoco conozco ninguno, más allá de la explicación que ha dado Pablo. O sea, yo no puedo añadir mucho más tampoco. La teoría al final que comenta, creo que, aparte de eso, de ser una teoría que es perfectamente legítima, por supuesto, con las investigaciones que has hecho, te lo comenté también antes, poca gente conozco que no sea masona, que sepa tanto sobre historia de masonería, sin ese catedrático de historia, ¿no? Que hay muchas personas que sí que le han dedicado toda su vida a esto, pero te reconozco una vez más el mérito que tiene, porque es bestial, vamos. Pero
Pero más allá de eso, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo creer en las conspiraciones en general, particularmente en las conspiraciones que tienen que ver con el ámbito masónico, precisamente porque vivo la masonería. Y nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en si queremos comer de primero ensalada o salmorejo, como para poder decidir el orden mundial, ¿no? Es muy complicado. Y en los grados 33 también lo considero complicado. O sea, ahí siempre se dan algunas cosillas dentro del ritual. El ritual, lo hablábamos antes, el rito escocés antiguo y aceptado, lo dirige, digamos, el Supremo Consejo Masónico de España, en el caso de la Gran Logia Simbólica Española. Entonces, cuando hay alguna cosita ritual que es un poco incongruente o tal, eso lo tendría que cambiar el Supremo Consejo Masónico de España. Son cosas nimias, sin mucha más importancia, que el ritual sea absolutamente coherente y tal. Y son cosas que cuestan mucho trabajo cambiar. Si eso cuesta mucho trabajo cambiar, decidir un nuevo orden mundial, no tenemos tiempo tampoco por las reuniones que tenemos de algo tan gordo como una conspiración a ese nivel. O sea, ni a ese nivel ni a nivel estatal, autonómico, local, que es que no nos daría la vida teniendo en cuenta lo que supone una tenida masónica y que también tenemos muchísimo trabajo administrativo. Nosotros hay tenidas en las que nos ponemos a leer la plancha, que sería el acta de los trabajos anteriores, hacemos el ritual de apertura de los trabajos, si coincide con un solsticio, tenemos también hay un ritual por el solsticio, lo que sea. Si tenemos también una iniciación, la tenida transcurre con ese tipo de cosas, pero no nos da tiempo de tener un debate masónico a raíz de una plancha masónica de un tema ritual, ¿no? Entonces, una plancha es un escrito para la gente que nos esté viendo, es una especie de ensayo que se hace sobre algún tema que se considere que favorece al crecimiento de la humanidad. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo. Que hablábamos antes de la logia P2 y seguro que ha habido otras logias a lo largo de la historia que han tenido esas ambiciones o se han refugiado dentro de la masonería quizá para hacer cosas que sean ilegales y que estén mal desde una perspectiva moral, ética, de cómo se le quiera ver, pero no puedo verlo así. Yo no lo que he vivido, desde luego. Bueno, Pablo, lo que comenta es que es algo como pocos Claro. cada generación, ¿no? Claro, pero yo lo que me evoca un poco lo que comentas tú, ¿no? Tu teoría, es como cuando a Google, ¿no? Se le dice, no, esto es por el bien de la humanidad, ¿no? O Bill Gates, o ¿no? Serían como personas muy concretas decidiendo sobre un nuevo, según lo que tú comentas, ¿no? Decidiendo sobre un orden mundial, pero en realidad sería como para mejorar ese mundo, ¿no? Entonces es como un poco de, si Google decide hacer eso y decide sacar X cosa o X chip o X lo que sea para beneficiarnos a toda la humanidad, habrá gente en contra y gente a favor, claro, pero claro. Al fin y al cabo es la decisión de una multinacional. Exacto, o sea, al final, y de hecho esto lo decía von Nigge, la mano derecha de Adam Weishaupt, el que he dicho que se infiltró en el convento de Alemania, acabó mal con Adam Weishaupt porque veía que era un dictador. O la influencia que tenía él era mucho más de la que debía, ¿no? Y acabó alejándose de él. Y luego publicó también cosas que él veía de los Illuminati originales y decía que hablaba con otras palabras, no me acuerdo ahora mismo, pero hablaba un poco de ese concepto de compartimentalizar lo que se va diciendo a unos y a otros, porque decía que con el secreto y con la iniciación se pueden hacer tanto cosas buenas como cosas malas, y dice, y es indigno contarle a un neófito lo que quieren los superiores desconocidos realmente. Entonces habla un poco de eso, ¿no? De cómo va poco a poco dándote pildoritas en tu grado para que sepas hasta ahí y luego ya si subes otras cosas, ¿no? Eso particularmente, ya digo, los Illuminati. Esto, por ejemplo, ha habido casos reales en la historia donde esa misma práctica se ha hecho para otras cosas. Por ejemplo, la bomba atómica, toda la gente que participó en eso, no todos sabían para qué era. Entonces había unos pocos que decidían, tú tienes que saber esto, tienes que saber esto, y hacer tu parte y punto, y no preguntes. Entonces, eso pasa. Eso pasa en la historia y ha pasado en muchos ejemplos, ¿no? Luego hablaríamos también, si queréis, más en cuanto al poder, ¿no? No tanto de la masonería per se, sino de grupos de poder que se podrían considerar como sociedades paramasónicas o digamos que tienen algo en común, como por ejemplo la membresía o los rituales y tal, sin ser masonería per se. Pues Skull and Bones, Bohemian Club, todos estos que sí que es gente de poder realmente, y ahí sí que se corta el bacalao en lo que luego pasa en el mundo, ¿no? Yo ahí me pregunto, perdón, Claro, dale. o sea, ¿desde qué perspectiva crees tú que estos grandes masones nos dirigen? O sea,
porque yo sería uno de los que estaría, ¿no?, en esta parte de los que no sabe nada. De los que no saben, de exactamente. Los que hace sin... O sea, ¿de qué manera crees que pueden llegar a dirigirnos en nuestras vidas? O sea, yo en el momento en el que detectase esto, salgo volando de allí y me voy a tu podcast y nos ponemos ahí a grabar como locos. Te lo garantizo, ¿eh? Entonces, ¿qué crees que es lo que hay más allá? O sea, lo tienen que hacer de manera muy inteligente para que tú no te des cuenta y poco a poco te vayan llevando. Y que creas tú que es de tu propia decisión. Decir, joder, he descubierto esto, he descubierto... O sea, y por eso digo, joder, no es casualidad que al final todos estos que hemos dicho, ¿no? Albert Pike, Manly P. Hall, Oswald Wirth, Robert Ampelain... Todos esotéricos, ¿eh? Todos esotéricos, pero claro, Todos todos muy de altos esotéricos. grados. Pero hablando de eso, hay una cita... Mira, me imaginaba que ibas a preguntar esto. Esto es lo que decía Manly P. Hall en uno de sus libros. Decía... Un hecho sumamente significativo es que aquellos masones que han obtenido honores notables por sus contribuciones al oficio han sido trascendentalistas casi sin excepción, o sea, como esoteristas, ¿no? Dice, resulta increíble que cualquier hermano iniciado, al recibir un ejemplar de Moral y Dogma cuando alcanza su 14º grado, que en ese momento era así, o sea, no todos tenían acceso, ni mucho menos un profano como yo, ¿no? Tenías que llegar al grado 14 para que te dieran un ejemplar que luego tenías que devolver, ¿no? Dice, resulta increíble que cualquier hermano iniciado, al recibir un ejemplar de Moral y Dogma cuando alcanza su 14º grado, pueda leer ese volumen y, sin embargo, sostener que su orden no es idéntica a las escuelas de misterios de los primeros tiempos. O sea, habla de que el esoterismo es de esos grados y que es palpable el paralelismo que hay entre la masonería real de los altos grados, la esotérica, según Manly P. Hall, y esa doctrina que decíamos de la alquimia, el hermetismo y demás, que es un poco, para mí, la masonería invisible, ¿no? Como quieren aplicar esos conceptos tan antiguos como la propia humanidad casi, que siempre ha estado, digamos, vinculado a ese paganismo, a cambiar el mundo actual, con principios esotéricos. Es un poco lo que cuesta más ver. Es como si viviéramos en una especie de hechizo donde no vemos que realmente eso sigue pasando. Ahora mismo, por ejemplo, la transmutación, en la alquimia medieval, se hablaba de el homúnculus, que era querer dar vida a un androide de madera, o el golem de la cábala, que es crear como una especie de ser que tú puedes ordenar y mandar como un ser inanimado a un ser animado, ¿no? Ahora con la robótica es eso mismo, pero en el estilo de ahora. Pero la finalidad es la misma. Lo que pasa es que ahora la tecnología está permitiendo finalmente alcanzar ese sueño antiguo de los alquimistas medievales de dar vida a un ser inanimado y mandarle como tú quieres. Entonces hay cosas que son tan antiguas que no vemos parece que hablamos de alquimia, parece que hablamos de cábala y son como de otros siglos, otros milenios incluso, pero a día de hoy seguimos con ese factor, para mí, esotérico, que es el que va dictaminando un poco hacia dónde va la humanidad. Y por eso creo que la masonería tiene mucho impacto en eso, porque bebe de ese esoterismo tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Pero entonces, ¿nos dirigen de qué forma? O sea, me dirigen hacia un conocimiento de una forma en la que ellos consideran que es la que tienen que hacer para que yo, cuando llegue al grado 33, si es que consideran que tengo que llegar hasta el grado 33, ayude a dominar o ayude a que tú veas como un miembro más de la orden masónica que ese luciferismo o ese cambio es necesario y es incluso positivo. Algo que a lo mejor en el grado 1, a lo mejor tú, desde tu corriente masónica, que es incluso más progresista, entre comillas, o autopercibida así, es más fácil llevarte ahí, pero a lo mejor una corriente más tradicional, donde supuestamente ellos dicen que un cristiano puede ser masón, si te dicen eso desde el principio, no aceptarías, ¿no? Cambiar el mundo hacia un paganismo tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Yo creo que es una manera de que poco a poco tú te van compartimentalizando ese conocimiento. No te lo explican tampoco, creo, sino que tú mismo lo vas descubriendo y vas alineándote con esa perspectiva o ese punto de vista que es al final lo que ellos quieren desde su propia perspectiva. O sea, a mí, por eso me hace gracia, entre comillas, ese concepto de democracia, porque al final, para mí no es democrático que haya gente que ponga su semillita con su propia visión para luego cambiar el mundo a lo que ellos consideran que es bueno. Que a lo mejor es bueno, pero por su punto de vista, pero no para mí a lo mejor. Entonces yo no participo de eso y también creo que tenemos derecho a decidir hacia dónde va el mundo, ¿no? Yo esto, a sabiendas de que hay muchos hermanos y hermanas de la Gran Logia Simbólica Española de que lo van a escuchar o lo van a ver en algún formato, como sea, me encantaría, de verdad te lo digo, que un día en Madrid quedásemos con 4, 5, 6, 7 grados 33 del Supremo Consejo Masónico de España y que echemos un rato charlando. No me contarían nada. Podrías charlar con ellos. Yo te digo, Joseph Lluís Domènech, por ejemplo, que tiene también un canal en YouTube, que no sé si lo conoces el canal, pues te recomiendo que le eches un vistacillo también. Habla muy abiertamente de masonería
evidentemente no te van a decir, o sea, a mí no me parece que dominen el mundo. O sea, yo estoy convencido de que no dominan el mundo. Yo piensa que no te lo van a decir de claro, forma. y a lo mejor no la masonería, sino la doctrina esotérica que ahora tiene la masonería, pero que históricamente han tenido otras sociedades del mismo tenor o similares. Yo no los veo luciferinos, no veo tampoco ningún tipo de mala intención ni de, digo, más capacidad de manipulación, ¿eh? En los que yo conozco. O sea, son personas absolutamente normales. No tienen ningún rasgo más allá, excepto el que se han esforzado mucho en su camino masónico para llegar hasta donde están. Pero me encantaría de verdad que un día te nombro solo a los que muestran públicamente que son masones, y hay algunos más que no estoy absolutamente convencido y por eso no los voy a nombrar, pero que nos tomásemos un café y que tuviésemos un espacio para conversar sobre estas cuestiones tranquilamente, porque creo que también sería interesante que tuviesen la perspectiva real de los grados 33. Yo te puedo contar evidentemente mi experiencia, pero yo para mucha gente, recuerdo también un comentario en el podcast que decía masón grado ingenuo, ¿no? Una cosa así. Que bueno, yo me he divertido mucho leyendo los comentarios que de la gente que considera que vivo en la inopia o que vivo toda la masonería desde el desconocimiento. O sea, al final yo llevo ya esos 10 años en masonería. Ahora mismo soy el venerable maestro de mi logia, que es una logia que tiene cierta entidad, cierto peso, que tiene 40 años de historia. Me cuesta mucho trabajo, me cuesta muchísimo trabajo pensar que haya algo más allá de lo que yo no me haya enterado todavía. Algo oculto, quiero decir, ¿no? Esta sustancia de la que estamos hablando. Me cuesta muchísimo trabajo pensar que los grados 33 que conozco me intenten manipular, porque cuando pienso en los de mi logia no se puede ser mejor persona, y hay algún caso en particular que es que son personas mayores, que es que son para comérselo. Entonces no me los imagino siguiendo cultos luciferinos, no me los imagino haciendo cosas así ocultas, ni mucho menos rituales de sangre, movidas de estas, de las que opina mucho. Yo sé que tú lo separas súper bien, Pablo, pero no sé, lo veo algo completamente ajeno, de otra realidad completamente diferente de la que yo vivo. También yo creo que debemos entender que a nivel masonería mundial el peso de la masonería española no es tanto, con lo cual a lo mejor en España la gran mayoría pertenecería a esa masa de masonería visible probablemente, y que no tienen tanto peso porque la propia el mundo político en general, profano, España tampoco tiene ya tanto peso como tuvo en el siglo XVIII, XIX y demás. Entonces a lo mejor ahora es casi, entre comillas, en cuanto al poder, si se quiere decir así, o si se quiere ver así, mundial, ni la política española ni la masonería española tendrían tanto peso como podría haber tenido en otros siglos, ¿no? Con lo cual, si hablamos, por ejemplo, de personas que han influido muchísimo y que eran masones, hablando de la importancia de una sociedad secreta para tener una influencia, por ejemplo, hablamos de Cecil Rhodes en Sudáfrica, que era el magnate de los diamantes. En sus memorias habla de la importancia de una logia secreta para que, hablamos aquí del imperialismo inglés, los ingleses dominen el mundo, literalmente. Entonces, ese es un ejemplo de probablemente un masón, que era masón, en la gran logia de Ciudad del Cabo, si no me equivoco. Y es un masón que, no por ser masón quiere decir que fuera así, pero casualmente... Lo mismo es porque era empresario. Claro, o sea, claro. Quiero decirte que en realidad cuando ves lo mismo que era un imperialismo de hacerse rico a claro, vasallo, no, y ya 100%, está. pero hablaba de la necesidad de una sociedad secreta, que luego era la mesa redonda, luego eso cristalizó en sociedades pantalla del poder actual, como por ejemplo el Council on Foreign Relations en Estados Unidos. O sea, que todo esto viene de sociedades secretas paramasónicas, pero él era masón. ¿Lo hacía así por ser masón? A lo mejor no, pero a lo mejor sí, porque casualmente era masón, como mucha gente en la historia que han sido masones y que han compartido esa visión de que es necesario, o incluso Illuminati, ¿no? Ese movimiento secreto para tener una influencia. Por ejemplo, un paralelismo entre, y voy a saltar aquí de repente a otro tema, ¿no? Entre los Illuminati y el comunismo, por ejemplo, buscaban lo mismo, pero desde diferente perspectiva. Los Illuminati lo buscaban desde la infiltración en el poder, y el manifiesto comunista habla del proletariado, o sea, desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero la finalidad era la misma: descristianizar el mundo, acabar con la propiedad privada, con las herencias, con el concepto de familia tradicional. Y eso Adam Weishaupt lo buscaba. Lo que pasa es que no lo buscaba de manera abierta, como luego pasó con Marx y Engels, ¿no? Pero quería ese cambio. Entonces dices, joder, qué casualidad que luego ha habido un movimiento que es punto por punto casi lo que buscaba Adam Weishaupt, ¿sabes? La Unión Soviética perseguía a los masones. Sí, ciertamente, también.
Claro. Y Pero ha habido masones también... Los países comunistas persiguen la masonería. Sí. Esa era un poco mi pregunta, ¿no? Si los masones han sido más bien víctimas del autoritarismo o parte de sus élites ideológicas. Ha habido de las dos. O sea, ha habido masones, como digo, Cecil Rhodes era un ejemplo de cómo quería él con el imperialismo inglés utilizar sociedades secretas tipo masonería para imponer un nuevo modelo. Gente que lo ha defendido así, como por ejemplo Carroll Quigley también, que era un profesor de la universidad, bueno, de hecho fue mentor de Bill Clinton, o sea que no nos vamos tan lejos, ¿no? Que entendía que era necesario una élite de poder que tomara la decisión de hacia dónde va el mundo, ¿no? O sea, gente que defiende eso, y luego ha habido también masonería perseguida por regímenes dictatoriales, tanto de un espectro político, como, o sea, de un lado del espectro como del otro, con lo cual es verdad que la masonería, como decíamos antes, no es un ente único que todos tienen poder o todos han sido perseguidos. Ha habido un poco de las dos cosas, ¿no? Incluso la Revolución Francesa fue un ejemplo de masonería que perseguía a otra masonería, ¿no? Claro. Ahí está también el ejemplo de la Guerra Civil estadounidense, donde había masones en los dos lados. De hecho, cuentan que cuando unas tropas derrotaban a la otra, le daban la posibilidad de que se llevasen la carta patente de su logia y todos los arreos masónicos como una señal de respeto, pero se habían enfrentado en batalla hacía 10 minutos. En la Guerra Civil Española había uno de los generales golpistas, era masón, Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco. También era masón, o sea, había masones en los dos bandos. Lo que pasa es que en el momento en el que el franquismo se impone, automáticamente, creo que ya desde el 37, desde antes de que acabase la Guerra Civil, hay las primeras persecuciones políticas oficiales, quiero decir, porque desde el 36 mismo se perseguía la masonería, pero en el 37 ya como que se oficializa mucho más toda esa persecución masónica. Entonces, siempre ha habido estas dos vertientes de la masonería no es uniforme, ni en España ni en el resto del mundo, y hay muchísimas maneras de verlo. Por eso a mí me cuesta mucho más trabajo pensar en una conspiración masónica a nivel mundial, porque tendrían que estar dominando en terrenos donde no están. A lo mejor hay, con lo que decía él antes, es lo que yo defiendo, no te van a contar a todos los masones lo que realmente está pasando en otros niveles, ¿no? Y hay ejemplos en la historia donde personas que han sido masonas luego la prohíben cuando llegan al poder por miedo a que les quiten el poder, porque entienden la influencia que puede haber. Simón Bolívar era un ejemplo. Simón Bolívar fue masón, de hecho es bastante siempre mencionado por los masones como un ejemplo de la libertad y tal, y luego prohibió la masonería. Además la prohibió por miedo a que él había sido masón y sabe la influencia que tiene eso en el poder, y cuando llega al poder la prohíbe para que no le quite la masonería el poder, ¿no? Es curioso, y ha habido más ejemplos, ¿no? Pero Bolívar para mí es como el más paradigmático, porque tiene esa doble vertiente, ¿no? Esa doble cara de, por un lado, un masón de la historia muy reconocido como libertador de la independencia y tal, y luego casi siempre ocultan o no mencionan la parte en la que luego prohíbe la masonería. Pero ahí, Pablo, una cosa que también yo creo que en general molesta mucho a los masones, a la generalidad de los masones, ¿no? A toda esta parte de la masonería visible. Como a los no elegidos. A los no elegidos. A los no elegidos. O sea, no, es casi insultante, y no lo digo, de verdad que yo no me siento ofendido. Y sé que tú lo estás haciendo con todo el respeto, cosa que también te agradezco enormemente, porque para mí era súper importante, de hecho se lo comenté a Rubén. Pero sí que es insultante que se considere que todos los que estamos en masonería no tenemos la capacidad de discernimiento suficiente como para darnos cuenta de que estamos siendo engañados. Y yo conozco a la mayoría de masones que conozco, son personas bastante formadas, son personas que tienen una vida civil activa, que leen, que estudian, que intentan aprender muchas cosas de masonería. Entonces, hablando mal y pronto, no sé si esto se podrá sacar en el vídeo, pero gilipollas no vamos a hacer todo. No, no, pero muchas veces, obviamente no estoy diciendo eso, pero muchas veces por estas buenas palabras que usan los masones y tal, se puede engañar para hacerte creer que es algo positivo y algo filantrópico, y ahí, ya te digo, seguramente hay muchos que creen en eso realmente, y esto no lo digo porque yo me lo invente, o sea, estoy leyendo ejemplos de masones de grados altos, todos, que por algo lo dicen, han visto esa diferencia entre masonería de grados bajos y masonería de grados altos, y qué diferencias hay entre una y otra, ¿no? Hay otro ejemplo, mira, tengo aquí otro, que no es tan conocido, y esto creo que es la primera vez que lo voy a mencionar. Es en inglés, lo que pasa es que lo tendré que traducir. Bueno, Pablo, pero ¿sería entonces para unos fines personales o organizacionales? ¿En qué sentido? ¿En qué te refieres? Claro, lo que tú estás comentando, ¿no? Que no sería un interés filantrópico,
¿no? Y que ese orden mundial sería de otro rollo, por así decirlo, Sí. pero ¿con qué interés personal o a nivel organizacional? Para mí el nuevo orden mundial o lo que se busca es el sueño atribuido siempre a Lucifer, rebelarse contra Dios y es igualarse a Dios, incluso superarlo, ¿no? Y ahora pues con el transhumanismo, esto ya son otros temas, ¿no? Pero creo que está relacionado a nivel esotérico y lo que implica filosóficamente, ¿no? Esa rebeldía y esa superación de Dios. Primero con la libertad, emancipación. ¿Emancipación de qué? De ese yugo de Dios original que no te daba el conocimiento y por eso tienes que morder la manzana y por eso todo lo demás, ¿no? Y eso es un poco la doctrina que yo creo que se ha mantenido históricamente siempre. Ahora hay una parte, creo, de esa masonería invisible que defiende eso. No toda la masonería defiende eso, yo no estoy diciendo eso. Pero grados altos que han hablado de esto, todos apuntan a lo mismo. Los esoteristas, los masoneros Eso esoteristas. es justo el matiz. Claro, los claro. esoteristas. Pero antes he leído que Manly P. Hall decía qué casualidad que todos los que han contribuido con grandes honores a la masonería, todos han sido esoteristas, o él llama trascendentalistas, ¿no? Que tienen una concepción no tan filantrópica o de la parte social, sino de la parte espiritual, ¿no? Y yo creo que va por ahí el tema. Este es otro que se llama George Steinmetz, se llama Masonería, su significado oculto, y lo primero que dice, nada más empezar el libro, o sea, esto es la introducción prácticamente, página 3, menciona a otro grado 33 que se llamaba J.D. Buck, y decía, está en inglés, lo traduzco al momento, ¿vale? Los secretos más profundos de la masonería no se revelan en logia en absoluto, pertenecen solamente a unos pocos. Otro ejemplo más, o sea, que ahí te respondo, Marcos, de no es que seáis, no quiero decir que seáis engañados o tontos, nada más lejos de la realidad, pero sí que hay muchos ejemplos donde dice que incluso en la logia no se cuentan los secretos de la masonería, sino que pertenecen a unos pocos, como decía Manly P. Hall, ¿no? Hay mucha gente que hace un ritual de iniciación, de elevación a grado de compañero, de exaltación a maestro o en los altos grados, y no le encuentran los significados profundos. Y eso es así. Lo cual no quiere decir que haya algo oculto que intente dominar a las personas. O sea, yo he vivido muchas veces personas que se han iniciado y después de iniciarse han dicho, menudo churro, o sea, vaya teatrillo, os montáis aquí. Y ha cogido y se ha pirado y no ha vuelto. Es perfectamente legítimo, porque no ha llegado el significado oculto que está detrás. Lo cual, insisto, es perfectamente legítimo. Hay gente que se puede iniciar en los altos grados y no le va a encontrar el significado oculto y le va a parecer que aquello es una chorrada, una pantomima, y va a dejar de ir a los altos grados y se queda en la vida parroquiana, digamos, de su logia, ¿no? En la vida esta ya más local, más asociativa y toda la historia, y no quiere seguir en el resto porque no le llama la atención, lo cual también es perfectamente legítimo. No quiere decir que esos masones sean peores que los otros, simplemente que cada persona encuentra en la masonería lo que quiere. Y la masonería es amplísima, diversísima. Si nos queremos poner esotéricos, efectivamente, te pones a estudiar alquimia, te pones a estudiar cábala, te pones a estudiar los antiguos misterios y brutal. Pero si quieres hacerte más racional y más ilustrado y te vas exclusivamente a la parte que tiene que ver con el conocimiento científico, digamos, también puedes encontrar que la masonería sea tu sitio. Sí, no lo dudo. De hecho, hay miles de masones en la historia y muchos habrán optado por eso, pero los que suelen ser como referencia a leer o recomendación a leer casi siempre son los grandes masones que han aportado literatura en ese sentido, suelen ser de esa corriente más esoterista como Pike u otros, incluso Joan Francesc, Juan Clemente y demás, siendo de esa... Además, el libro es súper racionalista, o sea, el libro le da un significado de cómo ser buen ciudadano y tal, con la masonería, pero incluso ellos comentan tipo quienes somos hijos del ángel caído transgresor. Desde una perspectiva simbólica. Sí, pero van a eso, no van a quienes somos hijos de Dios. Dicen quienes somos hijos de Lucifer. Sí, pero insisto, desde la perspectiva también del simbolismo y entendiendo también, yéndonos al antiguo misterio, como decíamos antes, que las referencias que hay bíblicas de Lucifer son muy escasas y que sobre todo es Tomás de Aquino, Santo Tomás, toda esta gente ya dentro de la escolástica, los que empiezan a darle otra perspectiva distinta a la visión de Lucifer que hemos heredado nosotros, ¿no? Que es de la Edad Media completamente, pero que la perspectiva que ahí le está dando en ese caso particular Joan Francesc Pont al término de Lucifer, más cercano a los antiguos misterios. Desde luego, insisto, yo lo he conocido personalmente, no he tratado tanto con él como con Domenech quizás, pero si el luciferino lo disimula estupendamente bien. Si el luciferino demoníaco, diabólico... No, claro. Ese es el tema, es que para esos masones Lucifer no es algo malo.
Es algo positivo porque te da el conocimiento. Es como Prometeo de los griegos, ¿no? Que roba el conocimiento de Dios y se lo entrega a los hombres. Es ese mismo símbolo de esa rebeldía contra un Dios que consideran malo, y tú te emancipas de Dios y tienes un conocimiento. Eso lo decía, por ejemplo, una mujer muy controvertida que era Elena Blavatsky, que bueno, se la acusa de esotérica muchas cosas, también. ¿no? Muy esotérica. Pero dice que está agradecida, viene a decir que era necesario ese acto de rebeldía para que los ojos del hombre fueran abiertos. Porque sin ese principio, dice literalmente, no seríamos más que animales. ¿Esta mujer en qué organización estaba? La Sociedad Teosófica. La Teosófica, exactamente. Sí, exactamente, Sí. que es como una paramasonería. En la parte esotérica comparte mucho con el esoterismo masónico, como ese concepto de ese Lucifer libertador, ¿no? Oswald Wirth era masón, ha escrito libros que son muy leídos por la masonería simbólica o azul, el libro del aprendiz, el libro del compañero, el libro del maestro. El libro del compañero te habla de que los iniciados veneran a la serpiente del Génesis, a la serpiente que tienta a Eva, en este caso, ¿no? Porque es necesario. O sea, viene a decir lo mismo que Blavatsky o que Pike o muchos de estos esoteristas, pero todos dicen que era necesaria esa acción de rebeldía contra Dios. Por eso me cuesta entender por qué hay católicos que se consideran masones, o masones, mejor dicho, que se consideran católicos. Cuando entiendes eso, no quiere decir que toda la masonería sea así, pero en el momento en el que tú tienes hermanos que creen en eso, es totalmente incompatible. Pues si no se van a hablar ni de religión ni política, ¿no? Claro, o sea, se trata de que haya una diversidad dentro de la logia, y por eso también es interesante que haya gente que sea cristiana, que haya gente que sea judía, que haya gente que sea atea, que haya gente que sea agnóstica, porque se supone que lo que une a la humanidad trasciende todas estas cosas. Comentaba lo de venerar a la serpiente. La logia no se venera a nada, y si has leído los rituales. No, claro, pero él habla de los iniciados, no de la masonería, los iniciados en el esoterismo. Claro que puede que haya gente iniciada claro en el esoterismo que practique la masonería, pero esa no es la corriente general. Y, o sea, creo que también lo conoces. No, claro. La masonería, el esoterismo, hay gente que es esotérica. Pero yo, cuando me dio por empezar a investigar Cábala, un hermano que fue venerable también de mi logia hace no muchos años, me vio con el libro de Cábala y me dijo, eso es maguferío. O sea, eso está muy lejos de lo que él considera como dentro de la masonería. Define magujerío, perdón. Maguferío es cosas de mago, o sea, historias de mago, ¿no? Teorías de conspiración. Vale. Exactamente. Pero Entonces, Albert Pike, por ejemplo, dice que la cábala es esencial en la masonería. yo cuando me inicié, una de las primeras cosas que pregunté era la importancia de la cábala a un grado de 33. Un señor ya muy mayor, muy respetado dentro de la Gran Logia Simbólica Española y una de las figuras esenciales también de la recuperación de la masonería en España. Y me dijo que no. O sea, es que para saber cábala tienes que ser judío, claro. Te la tiene que enseñar un rabí, tienes que saber hebreo. Es que es inalcanzable. Total. O sea, no es una cosa... Yo he leído un montón de libros de cábala y todavía no me he enterado bien de lo que es la cábala. Estoy leyendo una obra muy interesante que se llama De la cábala al progresismo, escrito por un católico argentino, y es muy interesante. Es muy complicado de entender, el árbol de la vida, los sefirot y todo esto. Claro, la gematría, ahora ponte... Sí, la numerología, la gematría, todo esto... pero hay grandes esoteristas masones que creen en eso y que han escrito grandes libros recomendados para muchos masones. Pues, joder, probablemente sea más conocido Albert Pike que Joan Francesc en masonería mundial, claro. Quiero decir, o Oswald Wirth, o Malika Hall. Y eso es un poco una rama, para mí, muy importante en la masonería, porque tú buscas quién es Albert Pike en la historia masónica, o quién es Malika Hall, o quién es Oswald Wirth, o quién fue Eliphas Levi. Y tiene mucha influencia en la masonería, en esa masonería más esotérica, pero es muy grande esa masonería esotérica porque son masones muy reconocidos, estos que comento, como decía el propio Malika Hall. ¿Habrá masones que sean menos esotéricos y más volcados en la filantropía? Sí, pero no sé, o sea, a mí no se me ocurre, no pienso en un gran masón de la historia que recomienden leer que no sea esotérico. Al final lo interesante precisamente de la masonería es que los esotéricos y los racionalistas convivan, ¿no? Y que todas las perspectivas de adquisición de conocimiento que han existido a lo largo de la humanidad coexistan. Cuando hacemos nosotros un debate después de la lectura de una plancha, de estos trabajos escritos que comentábamos, que tiene que presentar los distintos grados de los hermanos con elementos rituales asociados al grado en el que se esté trabajando,
Si es una plancha más esotérica, los hermanos que sean más racionalistas van a dar la otra perspectiva. No con la intención de ir en contra de los argumentos que se está dando, sino de intentar completarlo y que la visión sea lo más 360 posible. O sea, la visión más global y que abarque todas las posibilidades reales de entender esa cosa. Y eso es lo que es verdaderamente interesante de la masonería. O sea, yo no comulgo con la perspectiva de Albert Pike de entender la masonería, ni de Wirth tampoco, ni de la mayoría de esotéricos, porque para mí hay ciertos elementos que podemos hablar que sí que son interesantes, como el egregor, ¿no? La atmósfera que se está generando dentro de la logia cuando hay una tenida, eso sí que es algo que puede ser más esotérico. Pero no recuerdo ahora mismo... un masón también que es bastante esotérico, Leadbeater. Sí. Leadbeater habla de que cuando se hace el levantamiento de columnas de una logia, es decir, cuando se funda la logia y se hace el primer ritual, hay que poner una serie de elementos en distintos sitios de la logia. Yo eso no lo he visto jamás, pero es que le da una importancia radical, ¿no? Luego se puede intentar entender que en el momento en el que se está trabajando con flores, con incienso, que lo que se provoca es que ese egregor funcione de un modo distinto y que el estado verdaderamente en el que te encuentras sea una heterotopía, es decir, otro lugar real donde se provocan otra serie de cosas que tienen que ver con el conocimiento, con la manera en la que el ser humano se trabaja a sí mismo y busca todas estas maneras de conocer las cosas, ¿no? Pero no hay una doctrina dada, no hay unas cosas muy definidas. Cada logia también define sus reglamentos internos, el rito en el que va a trabajar, dependiendo de su obediencia o gran logia, tiene o no esos ritos reconocidos. Nosotros en la Gran Logia Simbólica Española creo que tenemos el rito francés, el escocés y el de Memphis Mizraim, pero con una patente que no me acuerdo exactamente de dónde viene, pero fue de hace un poquito tiempo. Y hay como eso, es como una diversidad muy grande adoctrinal que permite que podamos compartir todas estas cosas de una manera muy parecida como lo estamos haciendo ahora. O sea, yo no pretendo convencerte, igual que sé que tú no pretendes convencerme a mí. Claro. Son las distintas perspectivas y habrá gente que esté viendo esto y diga, masón grado ingenuo, ¿no? Y habrá gente que diga, este señor no ha iniciado. No tienes ni idea porque no tiene idea, masón. exactamente. Claro. Y ya está, y no pasa nada. Que ahí claro. un poco la primera pregunta que le he hecho a las personas al principio del programa, ¿no? Yo siempre digo, cuando me intentan desacreditar porque no soy masón, es como si intentas desacreditar a un historiador porque no ha vivido en ese siglo, pero ha leído mucho de cómo era ahí, ¿no? No, es que como no has vivido en el siglo XVIII, no me vales. Tenías que haberlo vivido para saber lo que era eso, ¿no? O... Joder, es un poco lo que te falta, Pablo? Porque con todo lo que sabes, lo que le falta ya es... O decir, no, como no eres mafioso, no sabes lo que es la mafia. Joder, pues teóricamente se sabe. O no, ¿sabes? O como no eres político, no sabes cómo funciona la política. Pues no la vivo, pero sé qué reglamento, o sea, sé los favoritismos que hay y demás, ¿no? Como no eres masón, no sabes lo que es la masonería. Pues no sé lo que es vivirla, pero he leído mucho y he leído personas que la han vivido también y leo sus experiencias. Entonces, eso no me quita credibilidad, creo yo. Al revés, yo creo que tener un enfoque diferente aporta, desde mi punto de vista, además, más crítico, obviamente, la gente que me sigue lo sabe, contra la masonería, desde el respeto siempre, porque sé que hay muchos masones que han aportado muchas cosas a la humanidad, no todas malas, pero sí que la masonería, para mí, desde mi punto de vista, y creo que ha quedado claro mi posicionamiento, enfoca al mundo hacia, y probablemente más desde la infiltración Illuminati, que yo creo que eso no se ha deshecho nunca, se habrán camuflado con otros nombres, pero masones como Eduardo Calley critican la infiltración masónica, la infiltración Illuminati en la masonería, y desde entonces la masonería ha cambiado. Sí. ¿Te consideras anti-masón? Yo diría que sí. O sea, ¿crees que la masonería tiene que extinguirse? O que los masones deben morir, que son cosas diferentes. No. Me tengo que guardar en las espaldas. No. Yo creo que el enfoque de la masonería no es correcto en cuanto al secretismo, en cuanto a... o sea, yo creo que la libertad no te la da el secreto, creo. O sea, es al revés. Si algo es... Yo siempre digo en base al secreto, ¿no? Lo he dicho en varios podcasts. No de la masonería, sino el concepto de secreto, para mí nunca es positivo, sea la justificación que sea. O sea, para mí, que algo sea secreto tiene varias opciones. Puede ser porque no es bueno y por eso tiene que ser secreto, porque si sabes que si la gente lo descubre no sería bueno. Otra razón es que sabes que es bueno o tú crees que es bueno,
pero no consideras que la gente esté preparada, que son muchos masones me lo han dicho. Dicen, no, claro, es un conocimiento que no todo el mundo está preparado para recibir. O bien sabes que es bueno y no lo quieres compartir por un tema de vanidad. No, esto es bueno y para mí, ¿no? O bien porque es mentira. Entonces, como es un conocimiento falso, no lo compartes y lo guardas en secreto. Entonces, para mí, sea la que sea, es o maldad, o vanidad, o egoísmo, o mentira. Yo no estoy a favor del secreto por esa razón. Y por supuesto que hay secreto en el Vaticano. A mí no me gusta el archivo secreto del Vaticano, el concepto de que exista eso, porque es lo mismo. ¿Por qué guardas un secreto, no? Ya te sabes la respuesta de que el mayor secreto de la masonería es que no hay secreto. Que no hay secreto. Ya sé que te lo he escuchado muchas veces, ¿no? Claro, claro. Y al final es eso, a día de hoy está todo, absolutamente. Lo único que no está es la experiencia. La vivencia, sí. Pero yo esto lo he dicho alguna vez. Ahora no hay secretos. Pero porque ha habido gente que ha estado en la masonería que dio su vida, literalmente, como William Morgan, por ejemplo, por escribir lo que eran los rituales y luego se lo quitaron de en medio. Ahora ya tenemos eso escrito desde entonces, pero al principio... Por eso había unos rituales de juramento de secreto, ¿no? Muchos de los libros que tienes seguramente te los hayas comprado en editoriales masónicas. Masónicas, sí. A día de hoy está mucho más... Claro, o sea, y es verdad, antes lo que se hacía, igual que en los antiguos misterios de Eleusis o en los misterios de Isis y todo el rollo, era proteger ese conocimiento para que fuese dado, para que fuese desvelado, que es una perspectiva también que Schopenhauer utiliza en El mundo como voluntad de representación al principio, un desvelo progresivo del mito de la caverna de Platón, para que la luz no ciegue, ¿no?, a la persona que lo está recibiendo. Esa es la perspectiva de que el conocimiento se vaya dando de una forma escalonada también a personas que quieran recibirlo. Porque es importante que la persona que se expone a ese conocimiento, o sea, cuando una... ¿por qué no todo el mundo puede entrar a la universidad de matemáticas o a la universidad de medicina? Cuando las matemáticas y la medicina sin duda son cosas que dan cosas positivas. Pues porque tienes que tener una intención de efectivamente adquirir ese conocimiento. Y la universidad, o sea, allí la gente no va a echar rato. Si nosotros permitiésemos que cualquier persona se iniciase en una logia masónica, si llega una persona que esté pirada o que directamente no le guste lo que sea y empieza allí modo Simpson a decir me aburro, ¿sabes? Ya jode completamente todo el ritual y toda la tenida, claro, y deja de tener sentido. Ya vamos a ir finalizando la entrevista, lo cual agradezco mucho que hayáis venido. Tú vienes un poquito de más lejos, pero cada vez que quieras, pues aquí tienes las puertas abiertas, aquí se escucha. A ver, mi pregunta básicamente sería una para cada uno. La primera es para ti, Marcos, que sería si un masón puede afirmar con certeza que no hay nada más allá cuando aún no ha llegado al final del camino. Claro, o sea, evidentemente no lo puedo afirmar con certeza. Sería bastante intrépido por mi parte, pero es lo que he dicho también antes, me sorprendería muchísimo que hubiese algo oculto más allá. Yo, por las personas que conozco que ocupan esos cargos de poder y que los han ocupado en el tiempo que yo llevo en masonería, tanto como grandes maestros de la Gran Logia Simbólica Española como soberanos grandes comendadores del Supremo Consejo Masónico de España, no son personas que tengan malas intenciones, ni personas que se aprovechen de sus cargos dentro de la masonería para tener una vida civil, digamos, mejor, ni nada así. Entonces me sorprendería mucho. No lo puedo afirmar, evidentemente, pero desde luego 100% esto lo garantizo y lo digo ante cámara, y si hace falta lo firmo. Me voy a grabar podcast con Pablo a Madrid, seguro. Y la tuya, Pablo, que bueno, hemos comentado que es la primera vez que estás ante un masón. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Que yo sepa. Que tú sepas. ¿Cuál es tu experiencia? Bien, o sea, sí, cuando hay respeto y, pues eso, voluntad de entendimiento de ambas partes, al final la conversación siempre va a ser positiva, aunque ni él me va a convencer ni yo a él, claro, pero sí poner un poco el punto de vista de cada uno creo que es positivo, ¿no? Bueno, y tu pregunta sería, ¿qué es lo que jamás aceptarías que fuera cierto aunque alguien te lo demostrara? Que no tienen ningún poder real en el mundo. No lo acepto. Por lo que he visto en la historia. ¿Por qué te preocupa tanto el ámbito global en ese sentido, ¿no? ¿Por qué la masonería? Porque cuando haces un repaso de la historia te das cuenta de la cantidad de personas que han cambiado el mundo que eran masones.
Entonces, cuando me dicen, esto incluso el propio ChatGPT, hubo un vídeo que grabé que era preguntas sobre masonería ChatGPT y sobre el poder. Claro, ChatGPT siempre es como intenta ser como muy aséptico, muy neutral. Me dice, ten cuidado que esto puede haber también personas, no solamente en la masonería, sino catedráticos de universidad o eclesiásticos o miembros de otras organizaciones que también pueden tener influencia. Y digo, es verdad, pero... Tipo la iglesia o tipo la iglesia, lo que claro, fuera, ¿no? Exacto. Cada uno en su... pero da la casualidad que en los últimos 300 años, que es lo que lleva la masonería especulativa, un poquito más, desde que se funda de esa manera, o sea, se convierte, mejor dicho, de la operativa a la especulativa, las grandes personas que han cambiado el mundo no eran profesores, no eran del Opus, no eran jesuitas, eran masones. Entonces... Podían ser masones, profesores, jesuitas, claro, claro, podían serlo todo. Ellos, claro, sí, decir, sí, 100%, pero eran todos masones. Entonces digo, joder, qué casualidad, y por eso me llevó a estudiar eso, ¿no? ¿Qué influencia y qué creen realmente los masones? O qué... Esa pregunta de qué creen es muy abierta, ¿no? Pero en general, cuando veo esos esoteristas que apuntan a lo mismo, creo que va por ahí los tiros. ¿Y alguna vez...? Porque sería interesante también, es una cosa con la que juego mucho con ChatGPT, fan absoluto, o sea, pago ChatGPT altísimo, desde la otra perspectiva. O sea, ¿has intentado hablar con ChatGPT para que te diga por qué la masonería no gobierna el mundo? Yo le pregunté, la primera pregunta que le hago en el vídeo es, intento ser siempre, es imposible y más sí, con un tema así, ¿no? Ser objetivo, pero le digo, defíneme la masonería como la definiría un masón, como la definiría un antimasón, y tu propia definición. Y es interesante porque para mí acierta bastante en cómo la define según quién la oriente, ¿no? Pero generalmente la tendencia es oficialista en el ChatGPT. Quiero decir, suele salir la alerta de cuidado que eso puede ser conspiración, mientras que si no le digo lo contrario va a tender a que no tienen tanto poder real, pero cuando le vas tirando un poco de hilo digo, no, pero es que este decía esto. Es verdad que este decía esto, pero entonces es como que le tienes que ir tirando un poco de la lengua, entre comillas, ¿no? Claro, pero con ChatGPT desde la otra perspectiva funciona exactamente igual. O sea, si yo le chuto 20 libros antimasónicos y empiezo a tener una conversación antimasónica con ChatGPT, va a full, y en el momento en el que le muestro una perspectiva masónica, dice, es verdad, tienes razón. O sea, ChatGPT también, según el prompting, se ajusta muchísimo al sesgo que le vayas dando. Sí, pero tiene un sesgo ya de base que te va siempre a lo más neutral posible, oficialmente eso no tiene tanto poder. Coincido en que siempre va a lo generalista. Claro. Pero que depende, o sea, ChatGPT como fuente de conocimiento no me parece que sea un argumento de... No, claro, no, yo la he probado para ver qué me dice y hay cosas que sí que te aportan un poco de, a lo mejor referencias o autores. Yo Leadbeater no sabía quién era hasta que me lo referenció ChatGPT. Entonces hay cosas que a mí me ayudan sobre todo a nombres, a acontecimientos históricos que pasaron y a partir de ahí indago un poquito más en eso, pero obviamente no cojo, es como fiarte de la Wikipedia. Pues, claro. No, ¿sabes? Pero sí que lo pongo un poco a prueba. Y sobre todo con temas muy controvertidos como el luciferismo masónico o vinculación, que no hemos hablado de esto un poquito con la cábala, vinculación entre masonería y judaísmo, por ejemplo. Era una cosa que quería preguntar, pero claro, ya no nos queda mucho tiempo de ese tema, pero... Sí, pero claro, en esos temas tienes que ir a la cita y a la página porque te dice, no, esto no es así. Digo, este autor decía esto. No lo decía. Digo, en la página tal de la editorial tal, lo dice, es verdad, tienes razón. Sí, bueno, sabes que te sigue a veces. Que yo también del luciferismo lo que sé es de referencias que me ha dado ChatGPT. Luego lo busco yo en los libros y tal, ¿no? Pero yo no sabía exactamente en qué punto de la Biblia habla de Lucifer, ni en qué momento hubo una evolución a otra parte, ¿no? Es interesante para esas cosas, para que te ayude a obtener fuentes de conocimiento, pero no como la fuente de conocimiento oficial. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final del debate. A partir de esta temporada hago una pregunta al final, para todos igual, así que sería la última pregunta. Pondré vuestros enlaces en la descripción, de Obreros de Irán, también las tuyas personales. Gracias por estar aquí de nuevo. Y la última pregunta es si hay alguna creencia que seguís manteniendo, aunque a veces digamos que te cueste defenderla. Es una pregunta. ¿Que el Sevilla es el mejor club andaluz? No. Perdón, lo pienso en serio.
Pese a que el Betis tiene el símbolo masónico. Bueno, claro, es verdad, es que Pablo ha traído lo del escudo Claro, de... exactamente. Lo puedo enseñar si queréis. Bueno, sí, Sí, venga, sí, enséñalo sí. porque Sí, eso sí, es sí, sevillano, sí, sí, eso es Marcos, sevillano, eso eso es hay sevillano. hay que mostrarlo. Dame un No segundo. se puede ir Pablo a Madrid sin enseñarnos a nosotros historias de Sevilla. Claro, que tengo todo esto desordenado, a ver si lo encuentro. Dame un segundo. No te preocupes. Aquí está, por aquí Vételo está. pensando si no, Vale, la vale. respuesta, Marcos. Tengo por aquí, dame un segundito. Aquí tengo la... Sí, antes la hemos visto por ahí. Lo voy Sí, ahí comentando está, ahí mientras está. tanto también. Aquí no sé si se ve. Ah, pues Marco, dale caña. Si no... No, sí, o sea, hay mucha gente que lo identifica o por el triángulo invertido o por la forma de las cuadras desde la parte de abajo, pero en realidad, hasta donde yo sé, lo que muestran son 6 columnas, en este caso verdes, con un fondo blanco. No 13 barras. No 13 barras, sino 6 columnas verdes con el fondo blanco. Y el el primer presidente del Betis de la historia, que creo que fue el que hizo este escudo, era masón. Eso es hasta donde yo sé. Luego, yo soy sevillista. Eso Que no quiere decir que no haya masones en Sevilla, probablemente. Exactamente. Claro. De hecho, el fútbol como tal, según Pablo Gómez del Castillo, el reglamento del fútbol fue hecho por masones, en una logia que se llamaba Freemasons Tavern en Inglaterra. Con lo cual tenemos ahí el origen del fútbol y el baloncesto también, hecho por masones. El Bueno. Barça, yo lo he dicho muchas veces, el Barça también tiene un origen masónico muy claro, defendido por la masonería y defendido por el Ayuntamiento de Barcelona. Y, Eso lo escucho muchas veces también Sí. con lo del el himno del Barça, ¿no? Sí, Con los toques que tiene. claro, las y baterías, algunas cosas ¿no? así, sí, bueno, sí. Bueno, yo le iba a decir eso, digo, si el Betis es masón, no está ganando la liga, así que en ese sentido tampoco... eso va en tu contra, ¿eh? No, Eso va en tu pero el contra. Barça también, y el Barça No, sí. claro. Cuando ha dicho del Barça, digo, se me ha ido el argumento. Sí, claro, claro. Está clarísimo. Ya, claro, no todos los equipos masones pueden quedar primero. Claro, claro, eso ya exactamente, sería exactamente. demasiado. Claro. Bueno, pues eso es la pregunta. ¿Hay alguna creencia que seguís manteniendo, aunque a veces os cueste defenderla? El ser humano es bueno por naturaleza. Yo también coincido con él. Bueno, pues yo creo que ya esa coincidencia de masón frente a antimasón en la última pregunta, creo que Estoy de acuerdo dice con eso. bastante. Y la sociedad la que corrompe al ser humano, yo estoy de acuerdo. Qué guay, tío. Me gusta que acabemos así. Sí, sí. Oye, pues sí, yo creo que mejor final imposible, así que muchísimas gracias por todo. Gracias, Y nada, nada. tenéis siempre las puertas abiertas, aquí se escucha. Un placer. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.